Mi sistema de hombre lobo 1241, 1260. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 1241. Los dos cazadores que estaban con Kim se miraron con incredulidad. ¿Podría realmente haber alguien que traicionara a los cazadores alterados? Pero era la única explicación que les parecía lógica. Al fin y al cabo, solo habían reservado una habitación de hotel, solo llevaban allí unos minutos y no tardaron mucho en llegar. Alguien tenía que estar observándolos desde el principio. Al menos, eso era lo que pensaban. Si ese es el caso, ¿no deberíamos advertir a Trixie y a los demás lo más rápido posible?, preguntó el cazador. No, respondió Kim. Si les informamos por nuestro comunicador, el traidor se enterará de lo que ocurre. Tenemos que despejar este hotel, asegurarnos de que todo esté seguro y luego regresar. Los otros cazadores no estaban muy seguros de esto, pero decidieron seguir las palabras de Kim. Ella era, al fin y al cabo, la experimentada. Al salir, se aseguraron de estar preparados para cualquier encuentro adicional. En los otros hoteles, los cazadores se encontraron con el mismo nivel de problemas. Habían causado un alboroto para llamar la atención o habían dejado claro que eran cazadores en el hotel. Efectivamente, poco después, los hombres lobo atacaron. Todos habían vivido un encuentro similar, y tampoco fue el final para Kai y Trixie. Acababan de sobrevivir a un ataque y Kai había aprendido algo que no podía comprender. ¿Dijiste que Kim nos dijo que nos emparejáramos o te lo sugirió?, preguntó Kai. Sí, respondió Trixie. Parece que te cuida más de lo que crees. Kai estaba a punto de preguntar más y profundizar en la pregunta. Algo no le cuadraba. No se conocían en absoluto fuera del único encuentro que tuvieron en el Wolfspool Club. Si iban a hacer esto, o si era parte del plan de alguna manera, ¿no les habrían informado de antemano? No hubo tiempo porque otro individuo entró corriendo en la habitación. Trixie fue rápida con sus movimientos mientras rodaba hacia donde estaba el hombre y tenía un extraño trozo de cable azul. Se agachó para esquivar el ataque y usó el alambre para rodear la pierna del hombre. Tiró de él, haciendo que el hombre tropezara. Al instante, Kai actuó por reflejo. Al bajar la cabeza del hombre, le dio un rodillazo en la barbilla. Se oyó un fuerte crujido al romperse. Inmediatamente después, Trixie sacó lo que parecía un bastón, pero cuando se extendió, lo hizo como una aguja larga y singular. Se extendió a gran velocidad, atravesando la parte posterior de la cabeza del hombre antes de retraerse nuevamente. Era un arma ingeniosa, eso sin duda. Kai se dio cuenta de que debía ser bastante robusta para atravesar la nuca con tanta limpieza, pero no esperaba menos de los cazadores de 5 estrellas. Cuando salieron del gimnasio, pudieron ver a 4 hombres esperándolos, y sus cuerpos ya estaban empezando a transformarse. Bueno, esto podría ponerse un poco complicado, se dijo Trixie, pero vio que el aprendiz ya corría hacia uno de ellos. Así que ella hizo lo mismo y decidió ignorarlo. Esquivó con cuidado los ataques de un lado a otro, y luego, con su arma, la atacó hacia adelante, y se oyó un fuerte traqueteo cuando su arma de aguja apuntó, apuñalando al hombre lobo y regresando hacia ella. Pero un solo golpe no acabaría con el hombre lobo, y ella tenía que actuar rápido. Si no me apresuro a sacarlas, hay muchas posibilidades de que el aprendiz no lo logre, pero cuando me apresuro, estas cosas simplemente terminan tardando más de lo debido. Con 2 de ellos, la situación era aún más complicada para Trixie, pero al final, enfocar su arma para atacar sus piernas y herirlos lo suficiente los había ralentizado hasta que pudo apuñalarlos limpiamente en la cabeza, y se había encargado de ambos. Y ahora a ayudar al aprendiz, dijo, sus palabras saliendo lentamente mientras miraba al hombre rubio. Los otros 2 ya habían sido derrotados. No necesitaba ninguna ayuda. Supongo que su victoria sobre Plutón no fue casualidad. Dijo que usó su ki especial durante la pelea, y aún así el aprendiz ganó. Supongo que es cierto después de todo, afirmó Trixie. Ella se acercó para ver si Kai estaba bien y no pudo ver ninguna herida visible en él. Vamos, creo que ya están todos. Tenemos que irnos del hotel antes de que nos presten demasiada atención. Avisaré a los demás. Nos reagruparemos y nos dirigiremos al jardín. Kai estuvo de acuerdo y ambos usaron algo de ropa de sus víctimas caídas para limpiar un poco de sangre y comenzaron a caminar por el pasillo. Entonces, ¿por qué Kim? ¿Por qué nos pidió que trabajáramos juntos? ¿Cuál fue su razón?, preguntó Kai. Supongo que quería que viera lo hábil que eres, respondió Trixie.
¿Sabes? A veces se necesitan recomendaciones de más de un cazador para ascender en la organización. Parece que ella también tenía razón. Veo que eres realmente impresionante. Inmediatamente después de eso, Trixie sacó su comunicador para informar a todos que habían hecho contacto con el enemigo y que regresaran a la gasolinera para reunirse. Me pregunto y si los demás lo están pasando tan mal como yo, pensó Kai, mientras su cabeza era un desastre en ese momento. Trixie y Kai estaban entre las primeras personas que regresaron a la gasolinera donde se guardaban los camiones. La buena noticia fue que los guardias que estaban allí parecían estar ilesos, y lo mismo ocurrió con los camiones. La banda de Lupus aún no tenía conocimiento de la operación, o al menos del verdadero motivo detrás de la misma. Un grupo que confiaba en derrotar a sus enemigos independientemente del equipo no necesitaba apuntar al equipo en primer lugar. Me alegra ver que están bien, dijeron los cazadores al ver llegar a Trixie. Recibimos su informe y nos mantuvimos alerta, pero no vimos a nadie siguiéndolos. Uno de los cazadores había subido al tejado de la gasolinera y estaba vigilando mientras todos los equipos regresaban. Pero no importaba, Kai ya sabía que no había nadie siguiéndolos, debido al olor de su nariz. Poco tiempo después, dos grupos más de personas regresaron. Los primeros en llegar informaron que habían sido atacados, pero eran pocos. Habían salido del hotel bastante rápido, así que desconocían si había más personas allí. Kai y Trixie buscaron a alguien más en el hotel, pero no tuvieron tiempo de buscar en profundidad. No pasa nada, explicó Trixie. Lo bueno es que los asustamos y nos deshicimos de un buen número. Así que reduce la posibilidad de que haya interrupciones cuando entremos al jardín. Luego regresó el segundo grupo, e inmediatamente Trixie supo que algo andaba mal, porque habían regresado con un miembro menos. Este era uno de los grupos con más cazadores en comparación con los demás, también era una de las cosas que preocupaba a Trixie, por eso había llevado al novato con ella, para que pudiera haber más personas en uno de los otros grupos. Trixie también podía deducir por la expresión de sus caras lo que había ocurrido. No te preocupes, es culpa mía, dijo Trixie. Fui yo quien te envió ahí. Podríamos haber enviado un equipo primero a explorar los hoteles. Si hubiéramos descubierto que había miembros de la pandilla Lupus, podríamos haber informado a todos. O tal vez deberíamos haber viajado como grupo completo y haber entrado todos juntos. Trixie seguía murmurando para sí misma mientras mordía la uña. Kai nunca la había visto tan sorprendida, y quizá fuera porque habían peleado codo con codo. No quería verla así. Si hubieras hecho eso, quizá también habrían informado a los demás, dijo Kai. Con un simple mensaje, estarían alerta, y podríamos haber muerto todos. Cuando las personas tienen un accidente de coche, empiezan a pensar en todo lo que podrían haber hecho para evitarlo. ¿Qué habría pasado si se hubieran cepillado los dientes más tiempo? ¿Qué habría pasado si no hubieran tenido prisa? ¿Qué habría pasado si se hubieran despertado antes? Entonces quizá no habría ocurrido. No podemos ver el futuro ni los caminos. Solo podemos elegir lo que creemos que es la mejor opción, y creo que tienes la cabeza lo suficientemente buena como para haber tomado la mejor decisión. Los otros cazadores no dijeron una palabra ni interrumpieron a Kai cuando hablaba. En realidad, estaban un poco asombrados. Ninguno sabía qué decir para animar a Trixie. Algunos incluso creían que no era precisamente un momento alegre, así que ¿por qué iban a intentar animarla? Sin embargo, Kai había hablado. El aprendiz había dicho palabras como si vinieran de un lugar de experiencia. Y las palabras de Kai parecieron funcionar, ya que Trixie al menos había dejado de hablar consigo misma y de morderse las uñas. Ahora solo tenían que esperar a un grupo más, y ella pudo verlos justo delante. Kim junto con los otros dos cazadores. Al verlos a los tres, Trixie respiró un gran suspiro de alivio. Se puede decir una cosa. Esta mujer sí que se preocupa por quienes están a su cargo, pensó Kai. Y yo empezaba a pensar que todos los mejores cazadores de alterados eran como ese tal Siaver. Supongo que fue bueno que me quedara con Trixie en lugar de lo que les tocó a los otros dos. Sin embargo, por un momento, Kai contuvo ese pensamiento mientras miraba a Kim a los ojos. Desde el principio, ella le tenía rencor. Siempre quejándose de lo que hacía, y todavía no lo entendía. ¿Por qué Kim hizo lo que hizo y le dijo a Trixie que las pusiera a las dos en equipos? Cuando regresaron, Kim continuó hablando sobre los detalles de lo que les sucedió a ellos junto con los otros cazadores, y luego escucharon la noticia de la devastadora pérdida que tuvieron de su lado. No podemos permitir que esto nos haga perder el foco, dijo Trixie finalmente.
Logramos evitar que se desatara un desastre aún mayor, y aún tenemos una tarea importante que completar. Ahora, todos debemos seguir los camiones hasta el jardín botánico. Hay un aparcamiento subterráneo, y podemos ir desde allí. Trixie levantó la mano, lista para animar a todos hasta que alguien habló. Espera. ¿No te parece extraño que, los alterados, los de la pandilla Lupus, supieran dónde estábamos? Creo que hay una respuesta clara, y tenemos que averiguarla antes de ir al jardín. Hay un traidor entre nosotros. Los dos cazadores que estaban con Kim se miraron con incredulidad. ¿Podría realmente haber alguien que traicionara a los cazadores alterados? Pero era la única explicación que les parecía lógica. Al fin y al cabo, solo habían reservado una habitación de hotel, solo llevaban allí unos minutos y no tardaron mucho en llegar. Alguien tenía que estar observándolos desde el principio. Al menos, eso era lo que pensaban. Si ese es el caso, ¿no deberíamos advertir a Trixie y a los demás lo más rápido posible? Preguntó el cazador. No, respondió Kim. Si les informamos por nuestro comunicador, el traidor se enterará de lo que ocurre. Tenemos que despejar este hotel, asegurarnos de que todo esté seguro y luego regresar. Los otros cazadores no estaban muy seguros de esto, pero decidieron seguir las palabras de Kim. Ella era, al fin y al cabo, la experimentada. Al salir, se aseguraron de estar preparados para cualquier encuentro adicional. En los otros hoteles, los cazadores se encontraron con el mismo nivel de problemas. Habían causado un alboroto para llamar la atención o habían dejado claro que eran cazadores en el hotel. Efectivamente, poco después, los hombres lobo atacaron. Todos habían vivido un encuentro similar, y tampoco fue el final para Kai y Trixie. Acababan de sobrevivir a un ataque y Kai había aprendido algo que no podía comprender. ¿Dijiste que Kim nos dijo que nos emparejáramos o te lo sugirió? Preguntó Kai. Sí, respondió Trixie. Parece que te cuida más de lo que crees. Kai estaba a punto de preguntar más y profundizar en la pregunta. Algo no le cuadraba. No se conocían en absoluto fuera del único encuentro que tuvieron en el Wolfspool Club. Si iban a hacer esto, o si era parte del plan de alguna manera, ¿no les habrían informado de antemano? No hubo tiempo porque otro individuo entró corriendo en la habitación. Trixie fue rápida con sus movimientos mientras rodaba hacia donde estaba el hombre y tenía un extraño trozo de cable azul. Se agachó para esquivar el ataque y usó el alambre para rodear la pierna del hombre. Tiró de él, haciendo que el hombre tropezara. Al instante, Kai actuó por reflejo. Al bajar la cabeza del hombre, le dio un rodillazo en la barbilla. Se oyó un fuerte crujido al romperse. Inmediatamente después, Trixie sacó lo que parecía un bastón, pero cuando se extendió, lo hizo como una aguja larga y singular. Se extendió a gran velocidad, atravesando la parte posterior de la cabeza del hombre antes de retraerse nuevamente. Era un arma ingeniosa, eso sin duda. Kai se dio cuenta de que debía ser bastante robusta para atravesar la nuca con tanta limpieza, pero no esperaba menos de los cazadores de 5 estrellas. Cuando salieron del gimnasio, pudieron ver a 4 hombres esperándolos, y sus cuerpos ya estaban empezando a transformarse. Bueno, esto podría ponerse un poco complicado, se dijo Trixie, pero vio que el aprendiz ya corría hacia uno de ellos. Así que ella hizo lo mismo y decidió ignorarlo. Esquivó con cuidado los ataques de un lado a otro, y luego, con su arma, la atacó hacia adelante, y se oyó un fuerte traqueteo cuando su arma de aguja apuntó, apuñalando al hombre lobo y regresando hacia ella. Pero un solo golpe no acabaría con el hombre lobo, y ella tenía que actuar rápido. Si no me apresuro a sacarlas, hay muchas posibilidades de que el aprendiz no lo logre, pero cuando me apresuro, estas cosas simplemente terminan tardando más de lo debido. Con 2 de ellos, la situación era aún más complicada para Trixie, pero al final, enfocar su arma para atacar sus piernas y herirlos lo suficiente los había ralentizado hasta que pudo apuñalarlos limpiamente en la cabeza, y se había encargado de ambos. Y ahora a ayudar al aprendiz, dijo, sus palabras saliendo lentamente mientras miraba al hombre rubio. Los otros 2 ya habían sido derrotados. No necesitaba ninguna ayuda. Supongo que su victoria sobre Plutón no fue casualidad. Dijo que usó su ki especial durante la pelea, y aún así el aprendiz ganó. Supongo que es cierto después de todo, afirmó Trixie. Ella se acercó para ver si Kai estaba bien y no pudo ver ninguna herida visible en él. Vamos, creo que ya están todos. Tenemos que irnos del hotel antes de que nos presten demasiada atención. Avisaré a los demás. Nos reagruparemos y nos dirigiremos al jardín.
Kai estuvo de acuerdo y ambos usaron algo de ropa de sus víctimas caídas para limpiar un poco de sangre y comenzaron a caminar por el pasillo. Entonces, ¿por qué Kim? ¿Por qué nos pidió que trabajáramos juntos? ¿Cuál fue su razón? Preguntó Kai. Supongo que quería que viera lo hábil que eres, respondió Trixie. Sabes, a veces se necesitan recomendaciones de más de un cazador para ascender en la organización. Parece que ella también tenía razón. Veo que eres realmente impresionante. Inmediatamente después de eso, Trixie sacó su comunicador para informar a todos que habían hecho contacto con el enemigo y que regresaran a la gasolinera para reunirse. Me pregunto y si los demás lo están pasando tan mal como yo, pensó Kai, mientras su cabeza era un desastre en ese momento. Trixie y Kai estaban entre las primeras personas que regresaron a la gasolinera donde se guardaban los camiones. La buena noticia fue que los guardias que estaban allí parecían estar ilesos, y lo mismo ocurrió con los camiones. La banda de Lupus aún no tenía conocimiento de la operación, o al menos del verdadero motivo detrás de la misma. Un grupo que confiaba en derrotar a sus enemigos independientemente del equipo no necesitaba apuntar al equipo en primer lugar. Me alegra ver que están bien, dijeron los cazadores al ver llegar a Trixie. Recibimos su informe y nos mantuvimos alerta, pero no vimos a nadie siguiéndolos. Uno de los cazadores había subido al tejado de la gasolinera y estaba vigilando mientras todos los equipos regresaban. Pero no importaba, Kai ya sabía que no había nadie siguiéndolos, debido al olor de su nariz. Poco tiempo después, dos grupos más de personas regresaron. Los primeros en llegar informaron que habían sido atacados, pero eran pocos. Habían salido del hotel bastante rápido, así que desconocían si había más personas allí. Kai y Trixie buscaron a alguien más en el hotel, pero no tuvieron tiempo de buscar en profundidad. No pasa nada, explicó Trixie. Lo bueno es que los asustamos y nos deshicimos de un buen número. Así que reduce la posibilidad de que haya interrupciones cuando entremos al jardín. Luego regresó el segundo grupo, e inmediatamente Trixie supo que algo andaba mal, porque habían regresado con un miembro menos. Este era uno de los grupos con más cazadores en comparación con los demás, también era una de las cosas que preocupaba a Trixie, por eso había llevado al novato con ella, para que pudiera haber más personas en uno de los otros grupos. Trixie también podía deducir por la expresión de sus caras lo que había ocurrido. No te preocupes, es culpa mía, dijo Trixie. Fui yo quien te envió ahí. Podríamos haber enviado un equipo primero a explorar los hoteles. Si hubiéramos descubierto que había miembros de la pandilla Lupus, podríamos haber informado a todos. O tal vez deberíamos haber viajado como grupo completo y haber entrado todos juntos. Trixie seguía murmurando para sí misma mientras mordía la uña. Kai nunca la había visto tan sorprendida, y quizá fuera porque habían peleado codo con codo. No quería verla así. Si hubieras hecho eso, quizá también habrían informado a los demás, dijo Kai. Con un simple mensaje, estarían alerta, y podríamos haber muerto todos. Cuando las personas tienen un accidente de coche, empiezan a pensar en todo lo que podrían haber hecho para evitarlo. ¿Qué habría pasado si se hubieran cepillado los dientes más tiempo? ¿Qué habría pasado si no hubieran tenido prisa? ¿Qué habría pasado si se hubieran despertado antes? Entonces quizá no habría ocurrido. No podemos ver el futuro ni los caminos. Solo podemos elegir lo que creemos que es la mejor opción, y creo que tienes la cabeza lo suficientemente buena como para haber tomado la mejor decisión. Los otros cazadores no dijeron una palabra ni interrumpieron a Kai cuando hablaba. En realidad, estaban un poco asombrados. Ninguno sabía qué decir para animar a Trixie. Algunos incluso creían que no era precisamente un momento alegre, así que ¿por qué iban a intentar animarla? Sin embargo, Kai había hablado. El aprendiz había dicho palabras como si vinieran de un lugar de experiencia. Y las palabras de Kai parecieron funcionar, ya que Trixie al menos había dejado de hablar consigo misma y de morderse las uñas. Ahora solo tenían que esperar a un grupo más, y ella pudo verlos justo delante. Kim junto con los otros dos cazadores. Al verlos a los tres, Trixie respiró un gran suspiro de alivio. Se puede decir una cosa. Esta mujer sí que se preocupa por quienes están a su cargo, pensó Kai. Y yo empezaba a pensar que todos los mejores cazadores de alterados eran como ese tal Siaver. Supongo que fue bueno que me quedara con Trixie en lugar de lo que les tocó a los otros dos. Sin embargo, por un momento, Kai contuvo ese pensamiento mientras miraba a Kim a los ojos. Desde el principio, ella le tenía rencor. Siempre quejándose de lo que hacía, y todavía no lo entendía. ¿Por qué Kim hizo lo que hizo y le dijo a Trixie que las pusiera a las dos en equipos? Cuando regresaron,
Kim continuó hablando sobre los detalles de lo que les sucedió a ellos junto con los otros cazadores, y luego escucharon la noticia de la devastadora pérdida que tuvieron de su lado. No podemos permitir que esto nos haga perder el foco, dijo Trixie finalmente. Logramos evitar que se desatara un desastre aún mayor, y aún tenemos una tarea importante que completar. Ahora, todos debemos seguir los camiones hasta el jardín botánico. Hay un aparcamiento subterráneo, y podemos ir desde allí. Trixie levantó la mano, lista para animar a todos hasta que alguien habló. Espera. ¿No te parece extraño que, los alterados, los de la pandilla Lupus, supieran dónde estábamos? Creo que hay una respuesta clara, y tenemos que averiguarla antes de ir al jardín. Hay un traidor entre nosotros. Todo había sido preparado para que el grupo estuviera listo para moverse, incluso aunque habían sufrido una pérdida, estaban tratando de seguir la corriente de la situación, listos para dirigirse al jardín y lidiar con lo que fuera que hubiera dentro. Sin embargo, Kim había planteado no una acusación pequeña, sino una acusación particularmente grande. Espera, ¿nos traicionaron? Preguntó un cazador. ¿Qué? ¿Hay alguien trabajando con el grupo Lupus, tal vez uno de nuestros contactos? No, dijo otro alterado. Si han decidido sacarlo a colación ahora, antes de que vayamos al jardín, es tal como dijo. Es uno de nosotros. Los cazadores recordaban la situación y cómo habían sido atacados. Todo les parecía un poco extraño. Estaban empezando a juntar las piezas del rompecabezas y, en su mente, solo habría tenido sentido si alguien les hubiera informado de lo que estaban haciendo. Entre los cazadores comenzaba a observarse una ruptura y fricción, pues todos se miraban de reojo. Muchos de ellos casi habían perdido la vida y pensar que el responsable pudiera estar aquí frente a ellos. ¿Fueron ustedes dos? Les gritó un cazador a los dos que se quedaron para cuidar los camiones. No entraron a los hoteles con nosotros. Estaban sanos y salvos aquí mismo. Deben ser ustedes dos. Los cazadores fueron a sacar una espada de detrás de sus camisas, pero en el momento en que fueron a sacarla, Trixie les dio una patada en la espinilla. Nadie se está apuntando con armas ahora mismo. Gritó Trixie. Todos hemos pasado por mucho, y además, fui yo quien los seleccionó para vigilar los camiones, y fue completamente al azar. A menos que también quieras acusarme de traidora. El grupo, nadie se atrevería a sospechar de un cazador de 5 estrellas. Todos habrían estado en la organización desde el principio para poder reunir tantas estrellas, ¿y cómo podían haber matado a tantos alterados y seguir trabajando con ellos? Simplemente no les parecía lógico. Si me preguntas, la persona que mencionó esto es la más sospechosa, casi como si estuviera tratando de separarnos, agregó Trixie, mirando a Kim. Su comportamiento cuando era sospechosa no cambiaba en lo más mínimo, no parecía preocupada en absoluto y también era un miembro importante de la organización. Definitivamente no es Kim. Gritó uno de los cazadores que la acompañaban. Luchó con todas sus fuerzas para protegernos. Claro, tampoco tiene sentido. En cuanto entramos en la habitación del hotel, nos atacaron. No hicimos preguntas ni nos hicimos notar como nos dijiste, y aparecieron a los pocos minutos de llegar. La experiencia para los otros grupos no fue la misma, pero al escuchar lo que habían pasado, entendieron más por qué podían ser tan desconfiados. No puedo decir nada, pensó Kai. Cuanto más tiempo llevo con estos cazadores, hasta yo noto que huelen un poco diferente al de los demás. No sé si son las armas o la armadura, pero sé que Olivia tiene un olfato aún mejor que yo. Ella podría distinguirlos, así que no me extraña que llegaran tan rápido a su habitación. Además, viajaban con Kim, que apesta. Claro, y creo que todos hicieron lo mejor que pudieron y lucharon con todas sus fuerzas, añadió Trixie. Por eso, si dices esto ahora, debe significar que tienes algún tipo de prueba, no solo una corazonada sin fundamento. Creo que no serías tan ingenuo como para mencionar esto sin pruebas. Los cazadores estaban preocupados. Los dos mejores cazadores de su grupo parecían estar a punto de enfrentarse en cualquier momento, ¿y qué significaba esto para la misión? Piénsalo. Kim se dio un golpecito en la cabeza. De todos los que viajaron contigo, ¿hubo alguien que destacara? Era un ser excepcional en fuerza, velocidad y habilidad. Claro, hay muchos cazadores así, pero profundicemos en esto. ¿Hay alguno que tenga equipo de bajo nivel, que se haya unido a nosotros recientemente, y en quien ni siquiera tenemos el mismo nivel de confianza que tenemos con los demás? Si existiera alguien tan fuerte, ¿no empezaríamos a pensar que quizá no sería como nosotros? De inmediato, alguien vino a la mente de Trixie. En ese momento, quedó impresionada.
En ese instante, pensó que simplemente estaba con otro cazador. Sin embargo, no contaban con equipo de bestia de alto nivel. No habían estado con el grupo durante mucho tiempo, y si existía la mínima posibilidad, la posibilidad de que todo esto fuera una gran trampa. Lo pensé así desde el principio, y como la persona más cercana a ellos, no diría esto con acusaciones infundadas, pero ¿por qué crees que sugerí que se unieran? Quería ver lo que vi, respondió Kim. Kai sintió inmediatamente el latido de su corazón. Una persona tan cuidadosa como él, ¿por qué no lo había notado antes? ¿Por qué no confiaba en la extraña sensación que percibía? ¿Era por las reuniones anteriores? ¿Era porque creía que lo único de lo que debía preocuparse era Lupus y los cazadores alterados? Fuera lo que fuese, ya no importaba porque ahora estaba claro, y ante su incredulidad, Kai no pudo evitar pronunciar sus palabras. «Me tendiste una trampa», dijo Kai, mirando directamente a Kim. «¿Qué demonios es esto?», exclamó Kim frustrada, pisoteando el suelo con más fuerza mientras caminaban por las calles de Slough. A su lado estaba Blackjack. A ambos se les había encomendado trabajar con los aulladores, por orden del asentamiento. Y era algo que no podían rechazar, ya que era una orden directamente del propio rey. «Te puedes tranquilizar ya. Sé que es un viaje duro. ¿Crees que después de tanto tiempo aquí quiero volver? Y además, ni siquiera conoces a la gente con la que trabajamos», respondió Blackjack. «Ja». Kim soltó una carcajada. «¿Conoces a esta gente? ¿Sabes cómo son todos los hombres lobo? Son la misma bestia que no puede controlar sus impulsos. Aunque haya algunos buenos entre ellos, no pueden controlar su naturaleza. Siempre termina en desastre. ¿Has olvidado a cuántos de los nuestros mataron sin pensarlo 2 veces? Yo no lo he olvidado. Solo porque nos mudamos, los incidentes han disminuido, pero recuerdo a la infinidad de personas cercanas a mí que perdí a manos de ellos. No lo he olvidado», espetó Blackjack de inmediato. «Sería un tonto si pensara que lo he olvidado, pero debería saber que se trata de los aulladores, no de la banda de Lupus. No han tenido contacto directo con nosotros. El rey ya se reunió con su líder, y esta es la sentencia dictada. ¿Cree que su sentencia es mejor que la de nuestro rey? Si tiene algún problema, póngale una queja. Como caballero de una de las familias de vampiros, debería actuar mejor». Kim mantuvo la boca cerrada, pero Blackjack podía notar por el sonido de sus pies que todavía no estaba de humor. «Todos los hombres lobos son iguales, no se puede cambiar su naturaleza», pensó Kim. «Si no nos deshacemos de ellos, muchos más acabaremos perdiendo la vida». Desde el comienzo de la misión, Kim tuvo problemas para trabajar con los demás, pero ¿cómo podía contradecir la palabra del rey? Tenía que ir a esta misión, y los hombres lobo enviados no eran unos cualquiera. Aunque Kim estaba bastante segura de que podría enfrentarse a uno de ellos sola, temía salir herida en el proceso, así que ¿cuál era la mejor solución? Cuando llegara la situación, ya sabía que Ide haría un plan. Poner a los cazadores alterados en contra de Kai, lo que los había llevado a la situación actual. «Me tendiste una trampa», dijo Kai, al darse cuenta de la situación, y todos lo señalaban. ¿Qué podía decir para defenderse? Sin darse cuenta, vio una pequeña daga apuntándole directamente a los ojos. Se echó hacia atrás justo a tiempo y agarró la muñeca del cazador alterado, apartándola. «Bastardo. Nos traicionaste», gritó el cazador. «Por tu culpa están muertos». «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste?». Kai apartó a la persona de un empujón al instante, haciéndola retroceder al ver que otro ataque se acercaba. Se agachó para esquivar la hoja y le dio una patada en la mano. La pateó con tanta fuerza que el arma se le resbaló y voló por los aires. Inmediatamente después, Kai les dio una patada en el pecho, enviándolos de regreso. «¿Qué están haciendo?», gritó Trixie. «¿Por qué atacan a un aliado nuestro? Aún no hemos llegado al fondo de esto». «¿Eres el único que no lo ve?», dijo Kim. «Míralo, un aprendiz eliminando a 2 cazadores expertos así como así. No es algo que un aprendiz pueda hacer. Esa no es la fuerza de un aprendiz». «Tiene razón», dijo un cazador. «¿De qué otra manera habría podido vencer a Plutón? Todo empieza a tener sentido. Las cosas no estaban bien desde el principio. Es por su culpa». Aunque Trixie entendía lo que decían los demás, seguía sin sentir lo mismo por Kai. Habiendo luchado a su lado, desconfiaba de él, pero que él fuera el enemigo, no tenía sentido. Kai retrocedía, alejándose del resto de los cazadores. Con todos mirándolo, no eran buenas noticias, y aún no estaba seguro de la fuerza de Kim si se involucraba. «Ni siquiera puedo decir nada, la verdad.
¿Qué se supone que quiero decir? ¿Que es una vampira y que intenta engañarme? Solo dice estas cosas porque soy un hombre lobo. No creo que les guste. Pensarán que me he vuelto loco. En ese momento, al ver la mirada de los demás y cómo todos habían sacado sus armas, Trixie se giró hacia Kai. Creo que, sería mejor que te entregaras por ahora. Llegaremos al fondo de esto, pero ahora mismo no confían en ti, ¿te importa si hacemos algo? Quizás te restringimos de alguna manera hasta que solucionemos esto, dijo Trixie. Restringido no es bueno, pensó Kai de inmediato. Si Kim me quiere muerto, cuando esté restringido encontrará la manera de convencer a los demás, o acabará conmigo ella misma cuando esté en mi punto más débil. Otra flecha llegó hasta Kai. Él se movió mientras la flecha pasaba rozando su rostro y golpeó el camión. El camión que necesitamos entregar no está aquí y no puedo cambiar esta situación. Otra flecha salió disparada, y Kai logró atraparla en el aire. En ese momento, decidió hacer una cosa. La arrojó de vuelta y apuntó directamente a Kim. Casi la alcanza hasta que ella levantó el brazo y la detuvo, atravesándola. Trixie, no soy el enemigo, esas fueron las últimas palabras de Kai mientras corría rápidamente por el costado del camión y saltaba con gran fuerza hacia la distancia, realizando un salto que claramente era humanamente imposible. Tú no eres el enemigo, repitió Trixie mientras miraba hacia donde se había ido Kai. Con la ayuda de los otros cazadores alterados, el grupo de Cyber finalmente había aterrizado justo afuera del puerto que conducía al jardín. Afortunadamente, uno de los cazadores era bastante hábil y anteriormente había sido parte de una tripulación, por lo que pudo orientar a los otros cazadores sobre lo que era apropiado hacer, y les permitió a todos llegar sanos y salvos en lugar de estrellarse y terminar en el fondo del mar. Al atracar el barco, encontraron un pequeño sendero frente a ellos que conducía a un restaurante junto al río, actualmente cerrado. Había algunas esclusas en el exterior, pero nada que los cazadores no pudieran pasar. Atravesar el restaurante llevaría al grupo a una pequeña calle comercial saqueada, llena de restaurantes y otras boutiques que vendían ropa y recuerdos. Al final, estaba la entrada al jardín. Muy bien, grupo, tomen los suministros y los escoltaremos hasta el jardín. Ordenó Cyber. Gary luego se movió para tomar algunos de los suministros del barco cuando lo llamaron. Oye, ¿a dónde crees que vas? Preguntó Cyber. Tienes buen ojo para estas cosas. Vienes conmigo. 3 de nosotros entraremos primero al jardín. Al llevar provisiones, somos más vulnerables. Más bien tengo buena nariz, pensó Gary. Afortunadamente, solo había 2 cajas que debían llevarse. Dado que estaban a punto de entrar, las cajas se abrieron y el grupo tomó todos los suministros que pudieron usar, lo que hizo que su carga fuera más liviana. De las 2 cajas, estaba la de la entrega especial. Mientras no se la llevaran, todo estaría bien al final. El grupo continuó caminando por el pasillo y pronto vieron la gran entrada justo delante. Había una barrera de metal, del mismo tipo que se usa en las estaciones de metro, por encima de la cual había que caminar o simplemente saltar. Cyber, debemos tener cuidado desde aquí, dijo Gary. Percibía un fuerte olor afuera. Por el olor, pudo notar que había una gran cantidad de ellos. Creo que hay mucho más que un grupo simbólico cubriendo este lugar. Con lo que ya había sucedido en la nave, a Cyber ya no le sorprendía que las cosas hubieran cambiado, por lo que tuvo que ajustar ligeramente el plan actual. Esa tienda de trajes, deja las cajas en el almacén por ahora. Necesitamos que todos peleen en esto. Todos en alerta máxima. Los cazadores irrumpieron en el almacén y colocaron ambas cajas. Gary anotó dónde estaban. Todos saltaron o treparon fácilmente la barrera y ya tenían sus armas preparadas cuando entraron al jardín. El hermoso paisaje verde estaba frente a ellos, con árboles y plantas que parecían alcanzar el cielo. Lo que también notaron fueron varios caminos que uno podía tomar. Eran rutas a través del jardín. ¿Qué camino debemos tomar? Preguntó un cazador. Quizás no deberíamos pasar por los senderos. Seguramente nos estarían esperando, y en el momento en que pasemos, nos atacarán desde arriba. Entonces, ¿caminar entre los árboles? Añadió otro. A Gary no le gustó cómo sonaba eso. Estaba seguro de que el olfato de los hombres lobo era tan bueno como el suyo. Sabían que estaban dentro. Si atravesaban el bosque, no era como si pudieran acercarse sigilosamente a sus objetivos, y los hombres lobo pelearían mejor entre los árboles. Lo mejor para ellos era estar al descubierto y elegir un camino con el menor número de atacantes para reducir sus números lo máximo posible. Creo que deberíamos tomar la ruta de la izquierda, sugirió Gary.
No parece la ruta principal que tomaría la mayoría de la gente, y rodea el jardín, así que podría haber menos gente. Tampoco creo que sea bueno para nosotros vagar directamente por la selva cuando no sabemos dónde estamos, pero ellos sí lo saben. El cazador que había sugerido ir a la jungla le dirigió a Gary una mirada escéptica y estaba a punto de decir algo hasta que Cyber comentó. Tomaremos la ruta de la izquierda. Cyber ya estaba caminando hacia adelante antes de que los demás pudieran decir algo. Fue mi error no confiar en ti antes, así que ahora confío en ti. Pero ten cuidado. No digas nada a menos que estés seguro de tener razón, al menos sobre esa corazonada. Gary estaba agradecido de que Cyber ahora al menos creía un poco en sus palabras, lo que debería hacer que su viaje fuera mucho más tranquilo, pero sabía que no todos pensaban así. Acierta una corazonada y ahora dependemos de él para todo. Eso no tiene sentido. Sí, pensé que Cyber sería mucho más inteligente que eso. Los susurros de los otros miembros aún eran fuertes. Continuaron avanzando lentamente por el camino y, hasta el momento, no se habían topado con nadie, pero todo eso iba a cambiar cuando Gary olfateó el aire. Miró hacia arriba y a su derecha, viendo una figura completamente transformada mirándolos. Están aquí, justo ahí. Gritó Gary y señaló. Los demás llevaban puestas las máscaras todo el tiempo y no podían ver nada. Sin embargo, oían a Gary señalando a lo lejos, pero seguían sin ver nada. ¿Qué haces? No hay nada ahí. Dijo un cazador justo antes de que Gary le tirara del brazo. Un hombre lobo asestó un fuerte golpe cuando se lanzó desde el árbol para atacar. Su ataque falló, impactando solo en el aire. En ese momento, el grupo pudo ver que estaban completamente rodeados por alrededor de 6 hombres lobo. Como Gary notó a los hombres lobo, todos los cazadores estaban preparados para lo que se avecinaba. Se movieron con rapidez, usando sus dispositivos y atacando con gran éxito a quienes se acercaban. Al igual que antes, Cyber se movía con agilidad tras esquivar las garras de 2 hombres lobo. Aunque eran rápidos, su percepción de cuando se avecinaban los ataques parecía estar a otro nivel. Mientras se agachaba, los acuchilló a ambos, dejándoles cortes profundos en el cuerpo. Rápidamente, también los apuñaló varias veces en la espalda, y en medio de todo, seguía lanzando dispositivos especiales principalmente electrochoques desde su cinturón a los demás hombres lobo, ayudando a los cazadores del grupo lo mejor que podía. No puedo luchar mucho, si no, se me va a caer el disfraz. Pensó Gary mientras esquivaba algunos golpes y luego se movía hasta estar cerca de un cazador que se había puesto a cubierto. Gary vio entonces que otro cazador casi era alcanzado y tiró de la parte trasera de su armadura para apartarlo, pero falló el golpe por poco. Esto es todo lo que puedo hacer. Pensó Gary mientras seguía moviéndose. Afortunadamente, la situación se estaba aclarando rápidamente. Los cazadores luchaban bien en grupo y eran muy hábiles. En cuanto a los hombres lobo, debido a su escaso número al atacar, dependían del factor sorpresa, además de su gran velocidad. Los cazadores se habían unido y estaban preparados, lo que provocó que todos los hombres lobo atacantes cayeran al suelo y todos los cazadores lograran sobrevivir. Oye, qué buen sitio, comentó uno de los cazadores. Gary se dio cuenta de que también era uno de los cazadores a los que había salvado de lanzar su espada. Quizás los vio, pero también nos condujo directo a los alterados. Gritó otro cazador. ¿Y qué pasó? No lo vi blandir una sola espada ni arma. Solo lo vi moverse por todas partes. Sí, estaba esquivando todos los ataques pero no hacía nada para ayudar. Basta, chicos, dijo otro cazador. A este también lo reconoció Gary. Era uno de los cazadores que había rescatado del apuro del ataque. Pensó que también le había dado una reprimenda, pero por suerte no fue así. Habrá alterados en todo el jardín, añadió Cyber. Que solo nos hayamos encontrado con esta cantidad es una buena señal, y no hemos perdido a nadie. Debemos seguir avanzando. Los cazadores ya no discutían entre sí, en cambio, habían decidido seguir avanzando por el jardín. Pero Gary quería decir algo más, y mientras se dirigía al frente para encontrarse con Cyber, lo hizo. Deberíamos acelerar el paso, sugirió Gary. Necesitamos avanzar más. Hay muchos grupos aquí, pero como ya hemos luchado contra los últimos, eso significa que vendrán directamente a por nosotros, señaló Cyber. No era la primera vez que luchaba contra un grupo de alterados, y a juzgar por la apariencia de aquellos con los que se enfrentaban, podía decir que eran algún tipo de alterados perro o lobo. Así que su olfato estaría agudizado. En las formas alteradas de tipo depredador, había un olor que se extendía más que otros. El de la sangre.
Mientras continuaban moviéndose, Gary pudo percibirlo. Había un grupo avanzando delante de ellos y otro detrás. Ambos eran del mismo tamaño que el grupo con el que acababan de encontrarse. Esto iba a ser difícil para ellos. «Dense la vuelta», gritó Gary. «Deshazte de los que nos siguen por detrás». Cyber se giró y miró al frente. Entonces, desde su costado, sacó un arco de cerrojo y disparó hacia los árboles. Gracias a la velocidad con la que se movían los hombres lobo, ahora incluso los cazadores podían verlos a través de sus máscaras. Los cazadores se giraron para atacar, y los hombres lobos saltaban desde arriba hacia abajo, aprovechando su impulso para luchar. Los cazadores se enfrentaban, luchando con todas sus fuerzas, e incluso Gary había cogido una espada y comenzó a blandirla contra algunos de los hombres lobo. Esto no es bueno, la situación no es nada buena. Nos atacarán demasiado en cualquier momento. Si hubiera 2 cazadores de 5 estrellas, o si no ocultara mi identidad, quizá podría hacer algo. Gary, por un instante, usó toda su fuerza al hundir la espada desde la barbilla en la cabeza de uno de los hombres lobo. No era momento de esquivar. Si Gary podía ayudar a los cazadores a enfrentarse a los que los seguían, al menos Cyber tendría la oportunidad de enfrentarse a los hombres lobo que venían de frente. Lupus, ¿cuán grande es tu manada? ¿A cuántas personas de esta ciudad has convertido?, pensó Gary. Cyber, desde el frente del camino, otro grupo. Gritó Gary sin siquiera darse la vuelta. Hubo muchas preguntas sobre cómo Gary tenía ojos en la nuca, pero no había tiempo para preguntas. Cyber se giró y vio al grupo acercándose. Uno más grande había saltado del cielo y aterrizado a pocos metros justo donde estaba Cyber, observando al grupo peleando. Cuando el hombre lobo se puso de pie, Cyber observó su pelaje oscuro, parecido al rojo, y en su espalda tenía un hacha gigante con hojas en ambos lados. Es uno de los colmillos de hierro, comentó Cyber. No deberían estar aquí. En total, los refuerzos de los alterados eran relativamente numerosos. Para empezar, no había una gran cantidad de miembros en los cazadores alterados, y en el primer ataque liderado por Edvard, ya habían utilizado una cantidad considerable de sus fuerzas. Aún así, con los aproximadamente 50 miembros, creían que sería suficiente refuerzo para ayudar a los cazadores alterados que se encontraban en su caos. Una fuerza de élite compuesta únicamente por miembros de alta calidad, aparte de los 3 aprendices a los que se les permitió participar en el viaje. Sin embargo, las fuerzas de los cazadores de refuerzo se habían dividido para recuperar lo ya conquistado. Demasiadas vidas de la organización se perdieron al derrotar a los 3 primeros colmillos de hierro. Los cazadores alterados necesitaban una victoria rápida, y recuperar ese territorio sería la victoria que necesitaban. Podrían entonces agruparse y dirigirse al jardín, o ir directamente al castillo después. Este era el plan, las instrucciones que les habían dado antes de entrar en la ciudad, y todos creían que todo iría sobre ruedas, con pequeños contratiempos. En ese momento, mientras Cyber miraba fijamente a uno de los líderes colmillo de hierro frente a él, empezó a reflexionar. Debía haber sabido, desde el momento en que todo salió mal en el barco, que esto no iba a ser fácil, que este desastre iba a ocurrir. Pero la situación en la que nos encontramos ahora no me permite echarme atrás. Soy el Rax colmillo de hierro, dijo el hombre lobo de pelaje rojo con voz grave. Todos recordarán mi nombre mientras los rebanó uno a uno. El hombre lobo Rax, de pelaje rojo, tomó el arma de su espalda y la hizo girar en el aire. El pesado sonido del viento se oyó por todos, y con un movimiento suave, la estrelló contra el suelo. Cyber se había lanzado hacia un lado, saltando, y falló el ataque. Al mirar hacia atrás, vio una gran línea roja en el suelo que salía de la espada, y de ella brotaban llamas. Gary había apartado a otro de los cazadores alterados antes de que el ataque se activara, consumiéndolos a ambos. Gracias por eso, dijo el cazador. Va a ser difícil, con sus ataques que se extienden desde su arma de esa manera, seguirles el ritmo a estos, y a todos los que se acercan. Al decir eso, Gary se giró y le dio una patada a un hombre lobo en la boca justo en el momento justo. No contuvo del todo su fuerza mientras vertió poder en el ataque, esperando que el hombre lobo no volviera a levantarse. El cazador alterado que acababa de presenciar esto quedó bastante asombrado por lo que estaba sucediendo. El momento del ataque fue perfecto, pero aún más importante, la fuerza necesaria sin un arma para que un alterado pudiera desviarse de su camino era algo inalcanzable para una persona común. Levántate, dijo Gary. Tenemos que levantarnos. Parece que todos esos hombres lobo que vinieron con el rojo nos tienen en la mira.
Ya había un grupo de unos 10 hombres lobo que los había atacado por la espalda, pero además de Rax, había 10 más que lo acompañaban. Al principio, a Gary le preocupaba que Cyber tuviera que luchar no solo contra Colmillo de Hierro, sino también contra los 10 que lo rodeaban. Aunque parecía que no tenía que preocuparse tanto por luchar contra los otros 10, ya que ahora estaban cerca. Los cazadores alterados habían formado un círculo con las armas desenvainadas, ya que claramente estaban a la defensiva. Luchen, luchen hasta el último aliento. Gritó Cyber. Lucharé con todo lo que tengo, y cuando termine con esto, los ayudaré, los sacaré de esta. Así que no se preocupen, sigan luchando, y sepan que vendré a ayudarlos. Cyber gritó mientras cargaba contra Rax Colmillo de Hierro. Tenía sus 2 espadas cortas que brillaban levemente, y luego lanzó una de ellas directamente hacia Rax. Con el hacha gigante, la hizo girar a su alrededor. Esta vez, no solo se levantó viento, sino que un tornado de llamas ondeó alrededor de su cuerpo. La daga fue desviada y golpeó el costado. Lo siguiente que supo fue que Rax, mostrando sus dientes y su cuerpo entero, se había abalanzado a través del tornado de llamas y le había enseñado los dientes a Cyber. No puede hacerlo, no puede vencerlo. Pensó Gary al ver la situación. Pero estaba demasiado lejos para siquiera ayudar. Ni siquiera con sus habilidades llegaría a tiempo. Por su apariencia, Rax parecía ser de tipo cazador. Sus extremidades eran ligeramente más largas que las de otros hombres lobo, pero aún no había usado el rasgo especial y, en su lugar, estaba usando el arma. Los hombres lobo ya eran lo suficientemente fuertes sin tener que usar ninguna arma, y ahora usaban armas incluso más poderosas que los propios cazadores, por lo que no tenían casi ninguna ventaja en esta pelea. Cyber, sin embargo, no miraba a Rax. Sus ojos estaban en otra dirección. Al extender la mano, su cuerpo empezó a moverse en línea recta a una velocidad increíble. Rax aterrizó en el suelo, con los pies resbalando al fallar por completo su objetivo. Al girarse, vio a Cyber sosteniendo la segunda daga en la mano, en una posición completamente diferente a la anterior. ¿Cómo llegó tan rápido?, preguntó Rax mientras levantaba el hacha y la apoyaba sobre su hombro. ¿Creían que eran los únicos con armas especiales?, dijo Cyber. Por algo soy un cazador de 5 estrellas, y por algo me eligieron para liderar este grupo y asegurar la caída de la banda de Ciudad Ruina. La cabeza de Cyber daba vueltas y sentía náuseas mientras sostenía sus 2 dagas y miraba fijamente al Iron Fan Rex, todo debido a la característica especial de sus armas. Como Cyber había dicho, las armas que los cazadores alterados habían reunido no eran armas comunes ni mucho menos. Al igual que las bestias se usaban para alterar el ADN de los humanos y otorgarles poderes y rasgos especiales, estas armas se llamaban armas bestia, hechas del mismo ADN de los alterados. El poder otorgado a los cazadores alterados al portar las armas, siempre que supieran usarlas correctamente, sería similar a la fuerza de un alterado. Todo dependía del arma utilizada. En cuanto a las armas de mayor nivel, incluso poseían habilidades y poderes especiales. Cyber se dio cuenta de que el arma que usaba Colmillo de Hierro era una de ellas. Las llamas no eran algo que un alterado pudiera producir, al menos no la que tenía delante. Todo provenía del arma, y esta también tenía su propio efecto y habilidad. Mientras sostenía un arma, Cyber podía dirigirse casi como un imán hacia la otra, sin importar dónde se encontrara. Esto le permitía moverse a velocidades increíbles, y así fue como evitó el ataque de Rex, pero había un problema. Al fin y al cabo, el cuerpo de Cyber era solo el de un humano. Moverse a semejante velocidad le daba vueltas la cabeza y la fuerza G le provocaba náuseas. Esto le dificultaba practicar el uso de las armas en todo su potencial, y tendría que usarlas solo cuando realmente fuera necesario en esta pelea. Vamos, dijo Cyber. Ustedes, los alterados, no son tan especiales. En respuesta, Rex esbozó una gran sonrisa. Blandió el hacha en el aire y una gran línea de fuego se disparó horizontalmente. Cyber se agachó rápidamente para esquivar el ataque, rodando por el suelo. Al levantarse, vio un pie enorme a punto de golpearle la cara, pero Rex vio que ocurría lo mismo. Cyber se había movido y su patada solo había impactado en el aire. Antes de rodar por el suelo, Cyber había lanzado su daga justo al lado de la cara de Rex, lo que le permitió abrirse paso a golpes, así que ahora estaba justo detrás de él con su daga. Cyber blandió su daga a través del espeso pelaje de la espalda de Rex. El golpe fue fuerte, dejando un corte, pero superficial, y a juzgar por el rostro de Rex, prácticamente no causó daño.
Giró el brazo y fue más rápido de lo que Cyber esperaba, porque no era el brazo el que sostenía el hacha, sino su otra mano. Con ella, las garras se extendían unos 30 centímetros. Atravesó el estómago de Cyber, atravesando su armadura y cortando bajo su piel. De inmediato, Cyber arrojó su daga al suelo y lo obligó a moverse hasta caer de rodillas. Se llevó la mano al estómago y vio que la sangre goteaba. No llegó a mis órganos, pero esto realmente duele y escuece, supongo que corte por corte, pensó Cyber, mientras miraba al gigante Rex caminando hacia él. Aunque ambos se habían golpeado entre sí, los ataques claramente no fueron iguales en daño. Cyber se levantó, mirando a un lado. Sus hombres luchaban con todas sus fuerzas. Se enfrentaban a los hombres lobo, algunos heridos, otros luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir, y él necesitaba hacer lo mismo. No puedo, tengo que ir a ayudarlos, es lo que prometí, así que eso haré. Cyber empezó a lanzar la daga y se abrió paso a toda velocidad hasta que estuvo detrás de Rex y blandió su daga, cortándole la piel. Lanzó la daga nuevamente y se movió antes de que Rex pudiera reaccionar, y ahora Cyber estaba constantemente haciendo eso. Lanzando la daga, atacando y moviéndose alrededor de Rex. Allí parado, Rex se desgarraba por todas partes, intentando seguir con la mirada la dirección de Cyber. Blandió el hacha varias veces, llena del poder de las llamas, pero no alcanzaba nada, y Cyber seguía atacando. Esto es impresionante. Eres increíblemente rápido, incluso más rápido que yo. No pensé que fuera posible. Dijo Rex mientras seguía golpeando, con cortes por todo el cuerpo. La sangre le goteaba sobre el pelaje, pero a pesar de todos los golpes, Rex seguía allí de pie, tan fuerte como siempre. Rex continuó blandiendo su espada, y las llamas emanaban de ella, envolviéndolo y fallando su objetivo. Finalmente, Cyber arrojó su daga a unos metros de distancia y se dirigió hacia allí. Inmediatamente cayó de rodillas, con el rostro completamente rojo y no pudo contenerlo más y vomitó justo en el suelo. Mis sentidos son un poco más agudos que los tuyos, afirmó Rex. Sabía que no tenía mucho que hacer, que con el tiempo te cansarías de usar esa arma tuya. Así que solo necesitaba calentarla un poco para que te cansaras más rápido, para que siguieras adelante, ¿sabes? Estas heridas no son más que rasguños de lápiz en un cuerpo como el mío. Fuiste muy entretenido mientras sobreviviste. Rex alzó su hacha en el aire, y las llamas la rodearon de abajo a arriba. Aunque estaban lejos, Rex blandió su hacha y el tornado de llamas se dirigió directamente hacia Cyber. Mierda, ni siquiera puedo mover mis manos así, solo necesito un poco más de tiempo para recuperarme. Mientras Rex observaba la espiral de llamas que se acercaba, sintió que un brazo lo levantaba, y entonces todo su cuerpo se desplomó hacia un lado. Cyber resbaló por el suelo y miró a quien acababa de apartarlo. «Novato, ¿qué estás haciendo?», gritó Cyber. El aprendiz en quien no había confiado, el aprendiz que le había dado dolor de cabeza durante tanto tiempo en este viaje, él era el que lo había arrojado, y ahora estaba parado frente a los túneles de llamas que venían directamente hacia él. «Estoy haciendo lo que debería haber hecho desde el principio», respondió Gary. La espiral de llamas consumió por completo la totalidad del cuerpo del novato, dejando a Cyber gritando. «Novato». Por un momento, Cyber reflexionó sobre sus acciones hasta el momento. Había sido duro con el novato desde el principio. Desconfiaba de él por ser alumno de Blackjack, no permitiéndole pasar por su partida con Pluto. Estaba claro que el joven también tenía talento, y debería haberlo dejado pasar. Debería haber confiado en él, pero Cyber siempre lo ignoraba. El trato por parte de él era injusto, y ahora esa misma persona a quien había tratado así acababa de sacrificarse, empujándolo a un lado para ser envuelto en el tornado de llamas. El fuego es fuerte. Cyber levantó la mano y se cubrió los ojos. Podía sentir el calor incluso desde donde estaba. Ni siquiera con la armadura alterada, creo que podrá soportarlo. Jaja, qué gente tan leal y tonta tienes, afirmó Rex, volviendo a colocarse el hacha en el hombro. Pero estas llamas se amplifican con mi propio golpe. Si hubiera sido un incendio normal, quizá habría sobrevivido. Finalmente, las llamas comenzaron a disminuir hasta convertirse en pequeñas brasas y se pudo ver una figura de pie. Lo primero que apareció a la vista fue el cabello verde brillante. La barba que le cubría el rostro se había quemado, y parte del uniforme alterado estaba cayendo al suelo. Debajo llevaba una camiseta deportiva negra ajustada. Tenía un ribete dorado alrededor del cuello y el bíceps. Junto con él había un tipo especial de pantalones.
La ropa había logrado sobrevivir a las llamas, y ahora allí de pie había lo que parecía una persona completamente diferente. Hizo un poco de calor, pero no tanto, dijo Gary con una sonrisa. Y tengo que agradecerle a Tom por la ropa tan buena que me ayudó a aguantarlo. La ropa interior que llevaba Gary había sido confeccionada especialmente por Tom. Se la había dado a todos los miembros que habían participado en las misiones especiales de alteración. Para asegurarse de que ningún cazador alterado pudiera detectarlos, todos lo llevaban debajo de la ropa. En las instalaciones del NIRF, no solo se probaban soluciones alteradas. También se probaban equipos fabricados por ellos, similares a los que usaban los cazadores alterados. Por supuesto, Tom solo utilizaría los mejores materiales que pudieran sobrevivir a los golpes y al calor intenso. Sin embargo, independientemente de la ropa, no cubría a Anna de pies a cabeza. Su piel aún podía verse afectada por las llamas. El equipo de cazador alterado que le habían dado a Gary estaba hecho de equipo de bestias, y el hecho de que hubiera sido destruido mostraba cuán fuertes eran las llamas. Su piel debería haber tenido quemaduras severas, e incluso un alterado habría resultado herido, al menos uno normal, pero el sistema de Gary había enviado un mensaje. Tiene alta resistencia al fuego, ¿cierto? Cuando cuidé del cuerpo de Sin. El fuego es como un pequeño calor para mí, y también tengo una gran resistencia por mi lucha contra Arbor. Incluso siendo un hombre lobo especial y fuerte, nunca has conocido a alguien como yo. Mientras Iver parpadeaba varias veces, mirando al individuo frente a él, no pudo evitar sentir como si lo hubiera visto antes. ¿Entonces llevabas algún tipo de disfraz? ¿Crees que importa? Preguntó Rex mientras sacaba las uñas y se las disparaba a Gary. Casualmente, Gary giró su cuerpo hacia un lado, evitándolos a ambos, dejándolos pasar a su izquierda y a su derecha. Gary siguió caminando, paso a paso. Rex frunció el ceño al ver esto, y continuó usando las uñas, moviéndolas hacia adelante. Como hombre lobo de alto rango y poderoso, sus golpes con las uñas también eran increíblemente rápidos y poderosos, pero siempre los evitaba. ¿Qué hace? ¿Por qué avanza hacia ese monstruo? Preguntó Cyber. Intentó moverse, pero aún le dolía el cuerpo. Necesitaba un poco más de tiempo para recuperarse. Es más, no podía sacárselo de la cabeza. ¿Por qué este joven le resultaba tan familiar? Gary continuó moviéndose, esquivando cada uno de los golpes, y finalmente, estuvo a solo unos metros de Rex. ¿Así que te crees especial porque esquivas bien? Pues intenta esquivar esto. Rex levantó su hacha y empezó a hacerla girar en el aire. Lo hacía girar a una gran velocidad y las llamas salían en anillos como un pulso alrededor. Todo el hacha se estaba volviendo de un rojo brillante y el fuego caía y cubría la totalidad de la mano de Rex. Este movimiento es tan poderoso. Cyber se cubría la cara. Es incluso más fuerte que el ataque que me lanzó, quítate del camino, novato, muévete. No puedes esquivarlo. Rex levantó el hacha débil en el aire. Con su impulso, unas llamas chispeantes se alzaron desde donde estaba. Alcanzaron tanta altura que rompieron el cristal desde arriba. Rex blandió el hacha con todas sus fuerzas, aumentando el calor. Al caer, Gary levantó la mano y, con los dedos, se aferró al costado del hacha, clavándolos. Dobló las rodillas cuando el suelo se quebró y las llamas golpearon su cuerpo por todas partes, pero el hacha se detuvo. Gary sostenía el hacha y todo su cuerpo estaba bien. Ahora recuerdo quién es, dijo Cyber, mirándolo con asombro. Es Gary Dem. Con una mano agarrando el hacha, Gary transformó su otro brazo, con el pelo creciendo en él, y lo retiró. Con todas sus fuerzas, lanzó un puñetazo que impactó en el estómago de Rex, haciendo que todo su cuerpo saliera volando por los aires. El gigantesco y feroz hombre lobo que había aterrorizado a Cyber en el instante en que desapareció, uno de los colmillos de hierro, acababa de ser lanzado por los aires. Un ataque devastador que debería haber eliminado a cualquiera. Había visto sobrevivir al novato, y en ese instante, Cyber se dio cuenta de quién era. Pudo ver a Gary parado allí con uno de sus brazos completamente transformado porque acababa de dar el golpe. La señal de que él no era como ellos, que era un alterado. Así es, pensó Cyber. Gary Dem, es él, ese pelo verde. No puedo creer que no lo haya reconocido durante tanto tiempo. Era el alterado que había convertido a la banda de los aulladores y a Slough en lo que es hoy. No solo eso, sino que recientemente se enfrentó a Arborego, y lo eliminó de la escena. Sin duda, casi todos lo conocen, pues es uno de los alterados más fuertes del mundo. Pero ¿por qué está aquí? ¿Por qué llevaba ese disfraz y trabajó a nuestro lado todo el tiempo?
Muchas preguntas rondaban la cabeza de Cyber, pero su mente divagaba al oír el sonido de árboles cayendo y ver grandes plantas erizadas. Aunque Gary había asestado un golpe fuerte, no fue suficiente para eliminar a un colmillo de hierro, y menos a uno con un arma bestial de alto nivel. Al ver y saber lo que venía hacia él, Gary se giró para mirar a Cyber, que estaba en el suelo. Siento haberte mentido todo este tiempo. Había razones para ello, no quería engañarte. En ese momento, Gary echó a correr. Al hacerlo, vio a Rex salir a 4 patas, o más bien a 3, ya que aún sostenía el hacha sobre el hombro. Al mismo tiempo, Gary corrió hacia adelante, y supo lo que tenía que hacer. Transformación completa. Salto letal. El cuerpo de Gary se transformó por completo e inmediatamente saltó de un lado a otro gracias a su habilidad, y todo su cuerpo se estrelló contra Rex antes de que éste pudiera siquiera blandir su hacha. Ambos fueron lanzados hacia donde Rex acababa de llegar, desapareciendo por completo. El sonido de árboles aplastados y la destrucción se escuchó a toda velocidad, y Cyber solo podía imaginar la lucha que se libraba en su interior. En ese momento, Cyber se puso de pie. Su cuerpo y mente se habían recuperado un poco y podía moverse de nuevo, pero no había razón para que se adentrara en el bosque. Era una lucha que estaba más allá de lo que él podía hacer, y, de todas formas, ¿de qué serviría? Aruk. Un gruñido provenía de su izquierda, y notó que los hombres lobos seguían atacando a los demás cazadores alterados. Estaban al límite de sus fuerzas. No parecían tener heridas grandes, pero les faltaba energía. La tensión era alta y llevaban mucho tiempo luchando. A diferencia de los hombres lobo o alterados, ellos también eran solo humanos. Dije que los protegería, debo cumplir mi palabra. Cyber corrió hacia el grupo de hombres lobo y saltó. En el aire, golpeó a uno de ellos por detrás y aterrizó justo en el centro. Inmediatamente después, lanzó una de las dagas, impactando al hombre lobo de lleno en la cara. La hoja se clavó perfectamente en su ojo. Luego, usando la habilidad de la daga, arrastró su cuerpo hacia adelante a una velocidad increíble mientras sostenía la otra daga. Apuñaló directamente la cabeza del hombre lobo y lo mató de un solo golpe. Mi cuerpo se ha recuperado, pero aún no puedo usar sus poderes tanto como antes. Si lo uso demasiado, estaré perdido, pero tengo que aguantar el dolor. Cyber continuó, sacando sus dagas de los hombres lobo y adentrándose en el centro de la pelea, respaldando a los cazadores alterados. Blandía sus armas con todas sus fuerzas, golpeando a cualquier alterado que pudiera. Iba a salir de esta situación con su gente, pasar a lo que pasara. En el bosque, Gary y Rex habían estado dando un buen golpe. Gary, en su estado de transformación total, dominaba a Rex en todos los sentidos. Era más rápido que Rex, más fuerte y más resistente. Rex siguió intentando activar el poder del hacha, produciendo llamas, pero no surtía efecto. Gary, por su parte, levantó la mano y le asestó un puñetazo en la cara. Lo lanzó por los aires, y Gary lo persiguió rápidamente. Al llegar a su cuerpo, lo agarró de la cabeza y le dio una patada en el estómago. Todo el cuerpo de Rex fue lanzado hacia arriba en el aire, tan alto como el árbol más grande. Ese olor, este poder, dijo Rex mientras comenzaba a reunir toda su energía en el hacha. Inmediatamente después, Gary dobló sus rodillas y saltó hasta quedar incluso más alto de donde había pateado a Rex desde abajo. Eres fuerte, dijo Rex mientras seguía dándole fuerza a su hacha. Pero no eres nada comparado con Lupus, por este crimen, por venir aquí, te matará a ti y a todos tus seres queridos. Estamos hartos de que nos traten como perros, se asegurará de que nos traten como los dioses que somos. Gary se lanzó entonces y levantó ambas manos, golpeándolas con fuerza. Rex había blandido el hacha al mismo tiempo, pero la inmensa potencia de Gary hizo que el hacha se hiciera añicos y el resto del ataque impactó con fuerza a Rex, enviándolo directamente al suelo, rompiéndolo. El poder del ataque provocó que parte del cristal exterior del jardín se rompiera, y Gary finalmente aterrizó en el suelo justo al lado de Rex, quien ya no respiraba. Tiene que terminar así, dijo Gary mientras observaba el cuerpo de Rex. ¿De verdad no pueden existir dos alfas? Aruk. Cyber saltó hacia adelante, clavando ambas dagas en el pecho de uno de los hombres lobo. Dos de los otros cazadores alterados usaron un alambre especial para rodear las piernas y tiraron al mismo tiempo. La fuerza de estas tres cosas hizo que el hombre lobo cayera al suelo, y Cyber ahora encima de él estaba sacando las dagas y apuñalando al hombre lobo en el pecho constantemente. El sudor le corría por la cara mientras seguía apuñalando. Ark, maldito alter, siempre arruinando la vida de todos.
Cyber levantó las dos dagas y las apuñaló a la vez, y así fue. No le quedaba más energía. Estaba tan concentrado en el hombre lobo que tenía frente a él, que tampoco era consciente de la situación actual, ya que un cazador pasaba a su lado. Cyber. Gritó el cazador. Está hecho, ese fue el último. El último, dijo Cyber en voz baja mientras miraba a su alrededor. Los cazadores alterados que los acompañaban eran 9 en total, 10 contándolo a él. Habían perdido a 2 en el barco, lo que significaba que lo habían logrado. Los hombres lobo habían caído, ya no luchaban, y nadie más se les acercaba. Habían logrado sobrevivir. El ataque repentino, había más de los que pensábamos, pero lo logramos. Cyber miró al cielo con alivio, hasta que escuchó a alguien más preguntar algo que había olvidado. Espera, ¿qué pasó con el colmillo de hierro? No lo vi llegar. Cyber, ¿lograste acabar con él? ¿Dónde está su cuerpo? Preguntó el cazador. Cyber se giró entonces para mirar hacia el espeso jardín. Era la última vez que lo había visto a él, al novato y al colmillo de hierro partir juntos. Había estado tan concentrado, junto con el resto de los cazadores, en su supervivencia que ya ni siquiera sabía qué estaba pasando. Pero una cosa estaba clara, la lucha entre los dos había cesado. El jardín siempre estaba así, con los cristales y todo destrozado. Se dio cuenta uno de los cazadores. Sentí algo durante la pelea, pero no tengo idea de qué fue. ¿Cómo pudo Cyber encargarse de colmillo de hierro? ¿Llegaron los otros cazadores alterados como refuerzos? Espera un segundo, ¿no nos falta alguien? ¿Dónde está el novato? Preguntaron finalmente. En lo profundo del jardín, Gary observaba fijamente a colmillo de hierro. Una extraña sensación lo invadía desde que lo había derrotado. Porque, cuando ambos luchaban, Gary se sentía natural. Parecía que luchaba contra un enemigo que conocía desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, no era así. No sabía nada de este hombre, sabía que pertenecía a la pandilla Lupus, pero nada más, no había mala sangre entre ellos. Sin embargo, durante la pelea, Gary sabía que Colmillo de Hierro haría todo lo posible para ganar. Así que Gary también luchó con todas sus fuerzas. No usó toda su fuerza, como su forma de licántropo ceniza sombría, ni siquiera muchas de sus habilidades, porque no era necesario. La sensación que sintió le hizo preguntarse si esto era lo que todos los que conocía habían comentado. ¿Cómo dos alfas no podían coexistir? ¿Era parte de su naturaleza enfrentarse? Dejando eso de lado, Gary comenzó a pensar en el grupo Lupus como un todo. Me pregunto si la lucha habría sido más difícil si no tuviera resistencia al fuego. Aunque este colmillo de hierro fue fácil, podría deberse a los rasgos especiales que he adquirido. No creo que todos los colmillos de hierro sean tan fáciles. Al observar el cuerpo de Iron Fan hubo una cosa que fue decepcionante, pero también era algo que Gary había esperado. El sistema no ha creado la misión adicional, lo que significa que incluso si consumo su cuerpo, no me dará puntos de estadísticas adicionales. Era de esperarse después de lo fuerte que se había vuelto Gary. Imaginó que ahora tendría que consumir a alguien aún más fuerte que Arbor, y simplemente no creía que eso fuera a suceder. De todas formas, bajó la cabeza y comenzó a comer parte del cuerpo de Rex, porque necesitaba que su energía estuviera al 100%. Sé que he hecho esto antes, pero se siente extraño, ¿será porque es otro hombre lobo? ¿Es esa la razón? Gary no se llevó más de lo necesario, pues quería dejar el cuerpo en el estado más tranquilo posible. Para que quienes aún lo querían pudieran tener la despedida que deseaban con el cuerpo. Al contemplar ese momento, Gary se dio cuenta de lo lejos que había llegado, pues nunca imaginó que haría algo así. Caminando de regreso por el bosque, Gary vestía su ropa habitual. Se estiró firmemente sobre su cuerpo, y finalmente, atravesando el jardín, pudo verlos a todos los miembros de los cazadores alterados, incluido el de Cyber. Ah, lograron sobrevivir. Qué bien, me preocupaba que no les quedaran fuerzas para luchar, dijo Gary mientras avanzaba. Pero se dio cuenta de que todos dieron un paso atrás y sacaron sus armas para enfrentarlo. Tú. Sé quién eres. Gritó un cazador. Eres Gary Dem, un alterado. Los cazadores alterados retrocedieron, pero sentían que apenas podían mantenerse en pie. Ya se habían exigido al máximo para enfrentarse a los hombres lobo, y ahora veían a uno más. El problema es que se trataba de una persona que todos podían reconocer, que había aparecido en las pantallas de televisión y del que se hablaba en todas partes. El muy famoso Gary Dem. Maldita sea, claro que Gary Dem estaría trabajando con la pandilla Lupus, pero que aparezca ahora, frente a nosotros, es horrible.
¿Qué vamos a hacer? Preguntaron los cazadores. Incluso si fuera otro hombre lobo el que viniera a atacarlos, pensaron que no tendrían ninguna oportunidad, y mucho menos uno de los alterets más fuertes que existían. Esperen, chicos. Dijo Gary levantando las manos. No estoy aquí para hacerles daño, de verdad que no. Les aseguro que no queda nadie en el jardín por quien preocuparse. Deberían tomar algunas provisiones y descansar aquí, estarán bien, hay algo que necesito sacar de la caja de provisiones yo mismo. Al oír hablar a Gary, algo hizo clic en la cabeza de Cyber. Se preguntó por qué Gary se había unido a ellos, por qué luchaba a su lado. Era uno de los del rey, alguien que dirigía una fuerza tan grande como la propia banda de Lupus. Ahora, estaba empezando a comprender que había algo en los suministros que querían obtener, pero con la fuerza de Gary y la información que tenía, cuando se conocieron por primera vez en el bosque, él y su pandilla podrían haberlos atacado y tomado los suministros. Al reflexionar sobre todo esto, a Cyber solo se le ocurrió una cosa. Los superiores, hicieron un trato con los aulladores para ayudar a entregar el importante objeto a Edward. Pero como Gary es un alterado, saben que a los cazadores alterados no les haría mucha gracia. Caramba. Yo tampoco creo que hubiera accedido, pensó Cyber. La única pregunta es, ¿qué saca Gary de todo esto? ¿Qué le dan los cazadores alterados a cambio? ¿Es realmente lo que pienso? Por supuesto, a pesar de las súplicas de Gary, los cazadores alterados no confiaron en él y aún así levantaron sus armas, pero uno de ellos notó algo. Esa voz, espera, ¿no suena como la del novato? Espera, sí, también es de la misma altura. Pensé que algo andaba mal, esa barba y todo era falso. Ese es el novato. Se había colado todo este tiempo y nos había engañado. La revelación nos estaba golpeando a todos, y ahora desconfiaban aún más de Gary. Estaban listos para la pelea, hasta que Cyber apareció frente a ellos. Retírense todos, dijo Cyber. Se ven ridículos con las armas en alto. Incluso si todos, incluyéndome a mí, nos enfrentáramos a él solos, ¿de verdad creen que podríamos con él? Apenas podemos mantenernos en pie y ustedes están hablando de enfrentarse a Gary Dem. Los demás sabían que era imposible, pero era un alterado, y eran cazadores, así que seguramente tendrían que luchar, ¿verdad? Además, la razón por la que seguimos aquí es por él. Él, me salvó la vida mientras luchaba contra el colmillo de hierro, y si tuviera que adivinar, podría haber sido él quien también lo eliminara, ¿verdad? Preguntó Cyber. En respuesta, Gary asintió. Cyber aún recordaba su primer encuentro con Gary. Si se lo hubieran revelado al principio, nunca habría confiado en él y no habría pensado en la línea de investigación y la conclusión a la que había llegado en ese momento. La única razón por la que lo hizo fue por las acciones de Gary hasta el momento. Gary podría perfectamente matarlos a todos ahora mismo, pero no lo hizo. Ya se había prometido a sí mismo que escucharía más al novato debido a su error, así que decidió que esta vez también lo haría. Caminemos, solos los dos, y vayamos a los suministros. Los demás descansen por ahora, se lo merecen. Observaron atentamente cómo Cyber y Gary se alejaban de todos y tan pronto como estuvieron fuera de su vista, todos los cazadores alterados casi colapsaron cayendo al suelo. Los dos caminaron un rato hacia la entrada donde habían escondido los suministros. No dijeron mucho hasta que Cyber finalmente habló. Tienes que entregarle ese objeto a Edward, ¿verdad? Bueno, ahora mismo no tenemos ni idea de dónde está ni en qué jardín estará. Así que sería mejor que te quedaras aquí, sugirió Cyber. Jaja, no creo que a los demás les haga mucha gracia, respondió Gary. Esta zona ya es segura, pero no puedo decir lo mismo del resto de la ciudad. Con el tiempo que ha pasado, creo que Edward ya estaría en uno de los jardines, ¿no? Así que algo está pasando. Será mejor que tome la armadura e intente buscarlo, pero ¿te parece bien, ahora que sabes quién soy o qué soy? Cyber apartó la mirada y respondió con una sonrisa. Tengo una buena idea de quién te envió. Presiento que este podría ser el último de los cazadores alterados, comprado para una última batalla. Quizás ellos también lo sabían. Los cazadores de alterados, cada vez menos personas se unen a nuestra causa y apoyan el movimiento anti-alterados de otras maneras. Se están aprobando leyes en todo el mundo para detener a los alterados desde el principio, así que prácticamente ya no somos necesarios. Esto era nuestro intento de sacar algo de todo lo que hemos hecho. Se perdieron demasiados cazadores en esta lucha. Creo que una vez que esto termine, los cazadores alterados dejarán de existir.
Así que, para mí, ahora mismo, solo la banda Lupus es nuestro enemigo, y ya no tendrás que preocuparte por los cazadores alterados. Ah, cierto. Debo informar que esta zona y el jardín ahora son seguros. Cyber metió la mano bajo la pesada armadura negra y sacó un teléfono blindado reforzado. Para contactar con los demás, no podía consultarlo durante el combate, y la mitad de las veces los dispositivos acababan destruidos. Pero al mirar su teléfono, vio un mensaje en particular. Gary, creo que debes darte prisa. Los que estaban contigo son tus amigos, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Recibí un mensaje de Cooper. En el jardín, Plutón fue enviado a... Lupus está allí. Era temprano por la mañana en Ciudad Ruina, y debido a la hora, la mayoría de la gente ya se había acostado. Para empezar, Ciudad Ruina era diferente a otras ciudades. Debido al tipo de gente que atraía, no era una de esas ciudades que funcionaban las 24 horas, así que la mayoría dormía y no tenía ni idea de lo que ocurría. Si alguien intentara mirar los tejados de la ciudad, vería a 3 individuos particulares corriendo y no muy lejos de ellos a varias criaturas que los perseguían. Estos tipos no se rinden. Gritó Donald mientras saltaba en el aire, pero pudo ver que uno de los hombres lobo que los perseguían había saltado desde un costado del edificio. Iba a girar su cuerpo para atacar de alguna manera con una de sus armas, cuando vio a Edward volando por los aires con el puño en alto. Este le dio de lleno en la cara al hombre lobo y lo derribó. Rápidamente, los 3 cazadores alterados aterrizaron en el tejado de uno de los edificios y se deslizaron. Tanto Ozakas como Edward se dieron la vuelta. Ozakas se colocó en la posición perfecta al levantar su espada y apuñalar a uno de los hombres lobo en el estómago. Utilizó toda su fuerza para derrotarlo de un solo golpe, y finalmente dejó caer el cuerpo a un lado, y pudo ver que Edward ya se había encargado de los demás que lo seguían. Parte del hormigón exterior del tejado se había desprendido, así que imaginó que uno de los hombres lobo había sido expulsado. Lo sorprendente era la rapidez con la que Edward trabajaba. Me lo imagino a medida que nos cansamos parece que te haces más fuerte, dijo Donald, sin aliento y sin siquiera ayudar en la pequeña pelea que acababa de ocurrir. Simplemente tengo mejor equipo que tú, respondió Edward. Tengo que dejarme lo mejor para mí. Era una broma y una mentira. Con la situación empeorando, Edward no podía contenerse del todo con los demás cazadores alterados presentes. Para salir de la situación, tuvo que usar parte de su verdadero poder. El viaje de vuelta a los jardines al inicio de la ciudad está tomando más tiempo del que pensaba, dijo Donald. De alguna manera, nos siguen encontrando, y no podemos usar ningún transporte para volver al inicio. Seguro que los refuerzos ya habrían llegado. Eso es lo que también me preocupa, informó Edward. Si Cooper está bien, establecerá el enlace de comunicación. Así podremos contactarnos a distancia, sin necesidad de estar dentro del alcance de las máscaras. Originalmente, el plan era limpiar los 3 jardines y luego avanzar juntos, directo al castillo. Eso quería hacer, pero con los colmillos de hierro allí, ni siquiera estoy seguro de que los refuerzos estén bien. Edward sacó un teléfono con funda negra reforzada. Era un dispositivo que usaban los cazadores alterados. En una ciudad, sobre todo en una controlada por un rey, los cazadores alterados debían tener cuidado. Los teléfonos tenían rastreo GPS, y los Kings tenían un gran poder. Podían obligar a la policía y a las redes móviles a rastrear a quien quisieran. Así que usaban dispositivos especiales que se conectaban a su propia red, la cual a su vez se conectaba a un satélite. Sin embargo, era un dispositivo que necesitaba configuración, y quien lo configuraría y se encargaría de las comunicaciones era Cooper. Si estuvieran en medio de una pelea, no sería tan fácil. Además, era mejor que despejaran el área antes de instalarlo, porque si el dispositivo era destruido, también significaba que su comunicación quedaría fuera de línea. Lo que más necesitaba Edward era información sobre dónde estaba su armadura. ¿Dónde la entregarían? Los hombres lobo probablemente me estén rastreando por mi olor, y no puedo moverme demasiado rápido con estos 2. En medio de sus pensamientos, fue cuando se escuchó un mensaje. Alerta urgente en Regent Garden. Lupus está afuera. No se acerquen al Garden. Lupus está aquí. El mensaje era simple y le revolvió el estómago a Edward. Regent Garden, ese es el más lejano, comentó Edward. Ese mensaje también era de Cooper, lo que significa que debió conocer a Lupus, preguntó Donald. Pero si lo hizo, ¿cómo sigue vivo Cooper? Cooper es muy sensato, dijo Edward. Ha sobrevivido mucho tiempo por algo.
Debe haber pirateado las cámaras locales y visto algo, pero el hecho de que haya construido la torre de comunicaciones también debe significar que vio a los cazadores alterados de refuerzo. Es una advertencia para ellos. Edward apretaba los dientes. No había forma de saber si su armadura estaba en el jardín o en los otros jardines, pero si dejaba las cosas como estaban, Lupus podría matar a todos los presentes. Al final, Edward tomó una decisión. Donald o Zacas, los dos, busquen a su hijo. Ahora mismo estamos cerca de donde lo vieron por última vez. Si los colmillos de hierro se movieron, podrían encontrarlos. No pueden estar en el campo preocupados por eso. Iré a Regent Garden a ayudar a Cooper y a los demás. No se olviden de sus dispositivos de comunicación y asegúrense de salvar a su hijo pase lo que pase. Tanto Donald como Zacas querían quejarse, querían ir con Edward, cómo podía enfrentarse solo a Lupus, pero él dijo unas palabras finales que lo hicieron definitivo. Es una orden. Dicho esto, Edward se separó de los demás y salió corriendo. De vuelta en la gasolinera, Trixie y el resto de los cazadores alterados no se habían movido de su posición. Muchos seguían en shock por lo que acababan de descubrir y no era el momento adecuado para entrar con la mente confundida. Kim se había alejado, dirigiéndose a la parte trasera del camión a buscar provisiones. Los demás cazadores alterados estaban preocupados por su brazo tras el impacto. Curiosamente, se había sacado la flecha del brazo sin pestañear, y luego se dirigió al camión ella misma, prácticamente sin nadie siguiéndola. Se imaginaron que estaba bastante molesta por haber delatado al traidor, pero no haber hecho nada y haberlo dejado escapar. Finalmente, Kim regresó y el resto de los cazadores alterados también estaban listos para actuar. Muy bien, todos, debemos estar preparados para cualquier cosa cuando entremos al jardín, dijo Trixie. Espera, ¿no vamos a ir tras el traidor? Preguntó otro cazador. Ya hemos descubierto al traidor dentro de nuestro grupo, dijo Trixie. Todos somos parte de los cazadores alterados desde hace mucho tiempo, y no podemos empezar a dudar los unos de los otros ahora. ¿Quién sabe qué tan lejos ha llegado? Puede que nunca lo alcancemos. Lo mejor para nosotros, y por el bien de todos, es seguir adelante con la misión. Algunos parecieron molestos, sobre todo los del grupo que había perdido a un cazador, pero entendieron lo que Trixie decía y por qué. Al final, dio la orden y los camiones estaban listos para trasladarse al jardín cercano. Las cosas simplemente no se sienten bien, pensó Trixie mientras miraba hacia donde Kai había corrido. Kai, tras subirse al camión y escapar de los cazadores, adoptó rápidamente su forma de lobo. Era mucho más rápido en esta forma e intentó alejarse de los demás. No estaba seguro de si Kim persistiría en seguirlo y deshacerse de él, o si tendría alguna forma de rastrearlo, pero al final no se alejó demasiado. Llegó al costado de uno de los hoteles y comenzó a escalarlo verticalmente. Pudo clavar sus garras apenas un poco en la pared dejando una pequeña marca y con su velocidad se impulsó para poder correr por un costado y continuó hasta llegar a lo más alto del hotel. Una zona prácticamente prohibida donde se instalarían tanques de agua y bombas de calor. Al llegar a la cima, caminó hasta el borde y contempló el resto de la ciudad, así como el jardín central. «Mierda, mierda, mierda», gritó Kai para sí mismo. «No puedo creer que me haya metido en esta situación. Ni siquiera tengo teléfono para contactar a Gary o Austin y ver si están bien. ¿Es una trampa de los vampiros o es solo la venganza personal de esa maldita zorra? De cualquier manera, ¿y qué hago ahora, con la situación en la que estoy?» Kai empezó a reflexionar, como solía hacer en situaciones difíciles. Evaluaba lo que podría haber hecho para mejorar, intentando aprender de sus errores y no repetirlo. En este caso, recordó algo, justo antes de irse, miró a Trixie mientras los demás iban a atacarlo, y estaba seguro, había leído sus labios y ella le había dicho que corriera. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué me dijo que corriera? Es porque confiaba en mí, porque conocía la situación con los cazadores alterados y cómo se desarrollaría. Pero con la rapidez con la que se había movido para salir de la situación, casi les había confirmado a todos que era un alterado, así que no había vuelta atrás. Sin embargo, mientras observaba la situación, Kai notó algo, ya que seguía viéndola desde arriba. Los camiones se habían trasladado al estacionamiento subterráneo ubicado bajo el jardín. Y sospechosamente, desde los mismos hoteles de donde venían, se veían autos en movimiento. Era tan tarde en la noche que era obvio verlos. Todavía había más gente en esos hoteles. Trixie tenía razón. Era una trampa, pero a una escala mucho mayor de lo que creían. Conducían despacio, probablemente esperando a que se adentraran en el jardín para atacarlos.
Honestamente, al ver lo que estaba sucediendo y sabiendo que el paquete importante no estaba en sus camionetas, Kai pensó que simplemente los dejaría. Los cazadores alterados, al igual que Kim, se lo merecían. Si quería hacer algo, lo mejor era ir a ayudar a los demás y advertirles sobre los vampiros. Kai se levantó y estaba listo para irse, pero se quedó allí observando la situación y rascándose la cabeza. ¡Arug! ¡Qué frustrante! ¿Por qué tuvo que hacer eso? Se quejó Kai. ¿Por qué tuvo que decirme que corriera? ¿Por qué tuve que verla decir esas palabras? Confundido, Kai se dio la vuelta, pero solo dio unos pocos pasos antes de detenerse por completo. Te podía oler, dijo la voz familiar. Antes no, pero por alguna razón te olí. Sabía que eras tú. Kai apretó el puño y empezó a rechinar los dientes mientras miraba al hombre frente a él. Migwak, este no es un buen momento para estar frente a mí. Kai solo conocía a un hombre que vestía como el que tenía delante. Siempre vestía una camisa hawaiana, con los primeros botones desabrochados, dejando al descubierto su musculoso pecho. Aunque fuera de noche. No importaba cuál fuera la situación, no importaba lo que le pasara, él siempre tenía ese comportamiento como si fuera la única persona en el mundo. Migwak, repitió Kai, ya que no había obtenido respuesta y Migwak seguía allí de pie. ¿No te parece muy valiente venir a verme así, pararte frente a mí ahora mismo? Migwak curvó una comisura de la boca. ¿Qué pasa, rubia? ¿Te estás poniendo agresiva conmigo desde el principio? Ni siquiera has oído mi historia ni lo que te he dicho, afirmó Migwak. El hecho de que estén aquí significa que saben que algo pasa, ¿verdad? Migwak, dijo Kai mientras saltaba y comenzaba a caminar. ¿Podrías ir al grano? Lo que quiero saber es la respuesta a una de dos preguntas. ¿Viniste a Ciudad Ruina por voluntad propia para unirte a Lupus, o te trajeron aquí? Hasta ahora todo lo que Kai sabía era que Migwak ya no estaba en Noxburg, sabía que originalmente lo habían expulsado del grupo Lupus, por eso también se había convertido en un lobo omega, pero toda la situación era en parte extraña cuando Kai comenzó a pensarlo un poco más. En primer lugar, ¿por qué expulsaron a Migwak en lugar de simplemente matarlo? La forma en que Lupus trataba a su manada, y por lo que oyeron del padre de Gariden, Lupus era un hombre de acciones rápidas y directas. Si hubiera esperado que Migwak hiciera algo malo, se habría deshecho de él. Nunca supieron la historia completa, salvo que Migwak quería arrebatarle toda la manada de Gary para luchar él mismo contra Lupus. La respuesta, dijo Migwak, es más complicada. ¿Qué te pasa? Creía que te gustaba usar las palabras, pero pareces estar más agitado. La vena en la coronilla de Kai se dilataba ligeramente al oír hablar a Migwak. Los recuerdos empezaban a aflorar entre Migwak y Kai. La primera vez que se conocieron, él casi se destrozó el cuerpo, y ahora tenía una gran cicatriz en la barbilla, permanente por la batalla. En circunstancias normales, eso habría bastado para decir que ambos tenían mucha mala sangre, pero Kai había pasado por cosas peores. Así que no lo atribuyó a Migwak, simplemente fue lo que sucedió, la diferencia entre dos bandas. Sin embargo, la ira que crecía en Kai se debía a que empezaba a confiar en Migwak. Había sido de gran ayuda para mantener el control de Noxburg. Había colaborado en la lucha contra Sin y la banda del Fénix. No solo eso, sino que había dejado de competir con Gary por el puesto de alfa. Era casi como si se estuviera convirtiendo en parte de los aulladores, y este era el principal problema que tenía Kai. Si Migwak traicionaba a los aulladores, entonces nunca podría perdonarlo, sin importar nada. Esa no es la respuesta que buscaba, Migwak, dijo Kai mientras giraba la cabeza hacia un lado y hacía clic una vez, y luego la giraba hacia el otro lado haciendo clic otra vez. Esta noche no ha sido una buena noche. Verán, han surgido cosas que me han molestado mucho, y la situación en la que me encuentro ahora mismo es muy similar a la que acabo de vivir. Había una fuerte esperanza en Kai de que Migwak no los hubiera traicionado, pero había una cosa que le hacía pensar que ese no era el caso, y era el hecho de que podía ver a Migwak allí frente a él ahora mismo. Si realmente fue capturado, entonces no debería haber estado en el castillo principal, o atrapado en uno de los jardines estando encerrado detrás, sin embargo estaba aquí frente a él, y no solo eso, no había una sola marca en su cuerpo. Tu falta de respuesta está poniendo a prueba mi paciencia, continuó Kai. ¿Por qué, si no te obligaron a venir aquí, no tienes ni una sola marca en el cuerpo? Deja de hacer el idiota, respondió Migwak. No hay nadie conmigo, soy el único aquí ahora mismo. No vine con otros, y para ser sincero, no me gusta cómo me hablas. De acuerdo, respondió Kai. Ya tomé mi decisión. Justo después, Kai corrió hacia Migwak y lo alcanzó antes de que pudiera reaccionar.
Lo agarró por los hombros y lo bajó. Levantó la rodilla y le dio un golpe en la cara. Su cabeza se inclinó hacia atrás y una abundante sangre brotó de su nariz. Maldito seas, voy a tener que golpearte otra vez para que me hagas caso. Dijo Midwak mientras crecía en tamaño, y su ropa empezó a rasgarse al transformarse por completo. Miró a Kai y lo apuntó con las uñas. Kai corrió por el costado, esquivando todos los clavos, y luego, transformándose en su forma de lobo. Corrió rápidamente hasta que se abalanzó con todo su cuerpo y garra, impactando contra Midwak. Esto lo hizo volar hasta que golpeó la barandilla metálica de uno de los tanques de agua, doblándola ligeramente. Midwak se sobresaltó y se sorprendió un poco por todo lo que sucedió tan rápido. Si crees que soy el mismo que cuando peleaste conmigo antes, estás cometiendo un gran error. Midwak se levantó de la barandilla metálica. Le sorprendió la velocidad y la fuerza que Kai había empleado, pero aún le faltaba mucho para terminar la pelea. Podía ver a Kai justo frente a él. ¿Dices que estás frustrado y de mal humor?, dijo Midwak. A mí me pasa lo mismo. Llevo tiempo queriendo descargar mi ira con alguien. Intenté ser educado, pero tú lo has llevado hasta aquí. Midwak comenzó a correr a cuatro patas mientras se dirigía hacia el tranquilo y sereno Kai, luego saltó con su mano en el aire, y antes de que siquiera hubieran llegado, Midwak balanceó su mano como si rasgara el aire mismo, una gran marca de garra salió de su mano. Parecía una forma de energía pura que desgarraba el suelo y rasgaba el espacio mismo mientras avanzaba hacia Kai. Rápidamente se transformó en su forma de lobo y se lanzó alrededor evitando el ataque, pero parte del ataque golpeó su pata trasera cortándola. Maldita sea, no esperaba que pudiera hacer eso. Ese movimiento es el mismo que hace Gary, pensó Kai. Se ha vuelto más fuerte también, pero nosotros dos somos completamente diferentes a como éramos antes. En el momento en que Kai aterrizó, comenzó a correr a una velocidad increíble, rodeó a Midwak y luego giró rápidamente para atacar. Momentos antes de impactar, Kai se transformó en su forma de hombre lobo en el aire. Utilizó su puño, para golpear la costilla de Midwak golpeándolo con fuerza, y luego utilizó su garra para atacarlo nuevamente. Midwak, frustrado, agitó sus garras, arrancando nuevamente parte del suelo, pero sus ataques terminaron sin golpear nada como antes, mientras veía a Kai, corriendo nuevamente en su forma de lobo. Sus ojos seguían todos los lugares a los que iba, pero a Midwak le resultaba difícil seguirle el ritmo. No entiendo, ¿cómo ha podido mejorar en tan poco tiempo? ¿Cómo es capaz de moverse tan rápido?, pensó Midwak. Es una clase rara. Ni siquiera creo que haya nadie en la manada Lupus que sea de la misma clase que él, un cambiaformas. Solo he oído pequeños detalles sobre él en el pasado, pero ¿no se supone que solo se vuelve más fuerte cuando hay más hombres lobo cerca? Al menos, eso es lo que nos enseñaron. Entonces, ¿cómo es tan fuerte ahora, a menos que sea su fuerza natural? Midwak vio a Kai saltando directamente hacia él, se preparó mientras doblaba sus rodillas y Kai hizo lo mismo que antes, transformándose en su forma de hombre lobo en el último momento y estrellándose justo en el centro del cuerpo de Midwak. Lo empujó hacia atrás, sus pies se clavaban en el suelo, pero Midwak siguió sujetándolo. Puede que seas rápido, pero ¿de verdad creías que podrías ganarme en una batalla de fuerza?, afirmó Midwak. Kai, rápidamente se transformó en su forma humana, lo que le permitió encogerse de tamaño y escapar de la garra de Midwak, y cuando saltó se transformó en su forma de hombre lobo y pateó a Midwak directamente en la cara enviándolo hacia atrás. Te lo dije, esto no será igual que la última vez, sugirió Kai. Hemos pasado por tanto, incluso sin ti, derrotamos a Arborego. ¿Creías que eras el único que se estaba fortaleciendo todo este tiempo? Durante la lucha contra la banda única, Kai consumió a dos poderosos alterados. No solo consumió a uno de los miembros más destacados del Zodíaco, sino también al fundador de los Zodíacos, quien poseía una forma especial de Wyvern. Kai rebosaba poder, y desde entonces no había tenido la oportunidad de usarlo al máximo en una pelea. Su fuerza había crecido, su velocidad había aumentado, y sentía que seguía creciendo en su interior. Frustrado, Midwak lanzó dos golpes más, creando grandes cortes en el aire, y luego saltó para intentar atrapar a Kai desde arriba. Blandió los brazos al aterrizar, pero una vez más no golpeó nada, y solo pudo ver a Kai corriendo a su alrededor, en forma de lobo, igual que la vez anterior. ¿Te has vuelto más fuerte? ¿Crees que eres lo suficientemente fuerte para enfrentarte a Lupus y a los demás? No eres nada, no tienes idea de la fuerza que tenían, si yo fuera el líder de la manada, si fuera yo.
Kai siguió corriendo y pasó justo por delante de Mihawk, pero esta vez no se transformó. Tampoco atacó, simplemente corrió a su lado. Mihawk intentó golpearlo, pero no lo alcanzó. Kai continuó haciendo esto, corriendo junto a Mihawk, pero sin golpearlo, y simplemente dejándolo salir de su frustración mientras continuaba atacando. ¿Por qué corres por ahí? Si te hiciste mucho más fuerte, haz lo que yo te hice. Hazme lo mismo. Gritó Mihawk, y cuando iba a mover la mano para golpear de nuevo, notó que se movía mucho más despacio que antes. Había un frío en el aire, todo se estaba volviendo más frío, toda la azotea, incluido el piso por donde Kai había corrido, también estaba cubierto de hielo. Esto es de él, de un hombre lobo, él es el que está haciendo que esta zona sea fría, pero ¿cómo es eso posible? Un aire frío salía de la boca de Kai mientras seguía corriendo, para luego correr justo al lado de Mihawk nuevamente, esta vez cuando pasó y Mihawk golpeó, pudo ver que parte de su mano estaba cubierta de hielo. Justo después, Kai dejó de correr y se transformó de nuevo en hombre lobo. Si hubieras liderado a la pandilla, ninguno de nosotros estaría aquí hoy. Ahora estás listo para la paliza. Toda la zona estaba cubierta de escarcha, y ahora la mano de Mihawk estaba parcialmente congelada. Todo aquello solo podía provenir de una persona, que estaba justo frente a él, sin verse afectada por sus poderes. Pero para Mihawk, basándose en lo que sabía, carecía de sentido. Escuché atentamente a Galar cuando transmitió las enseñanzas de los hombres lobo. Si mal no recuerdo, ha habido épocas en la historia en las que los hombres lobo pudieron consumir a otras bestias y obtener parte de sus poderes. Los registros muestran que adquirían las mismas habilidades de lo que comían. Los hombres lobo, en general, ganamos fuerza al devorar enemigos poderosos, pero en cuanto a adquirir habilidades, eso es inaudito, salvo el alfa. Solo el alfa fue registrado con estos poderes especiales. En medio de sus pensamientos, Mihawk tensó su mano e intentó golpear al veloz Kai, pero en lugar de eso, Kai usó su boca y le mordió el pecho mientras pasaba junto a él. Se hizo un corte y parte de la capa exterior quedó congelada. Como el golpe fue en el pecho, no afectó mucho su movimiento, pero los ataques tenían un efecto más elemental que antes. Aunque no es un alfa, ¿cómo pudo obtener este poder? ¿Se debe a su clase especial? No hay mucha información sobre la clase de cambiaformas, pero tendría sentido. El hombre lobo, en primer lugar, es el único que puede transformarse en algo que los demás no pueden. Entonces, si también tenía esta habilidad, de replicar parte de la bestia que devoró, entonces esto podría ser lo que estoy experimentando ahora mismo. Pero este poder, para que tenga tal efecto, ¿qué tipo de bestia devoró? Tras el último ataque, Kai ya no estaba en su forma de lobo, sino en su forma de hombre lobo. Corrió hacia Mihawk y le asestó un fuerte puñetazo en la cabeza. Inmediatamente después, aprovechando el impulso, Kai giró el cuerpo y volvió a patearle la cabeza. Siguiendo con el ataque, el resto del cuerpo de Mihawk impactó contra el tejado y rebotó, rompiendo parte del hormigón. Mihawk se alejó rodando rápidamente, y en cuestión de segundos, el pie de Kai golpeó el suelo, rozando su cabeza. Sin embargo, en su lugar, parte del suelo se había convertido en hielo. El área cubierta no era muy grande, pero aún así era un lugar extraño al que incluso Kai tuvo que acostumbrarse. ¿No me creíste?, dijo Kai mientras seguía caminando hacia Mihawk. Fue entonces cuando Mihawk notó que parte del pelaje de su cara estaba escarchado. Llevémonos al punto donde me llevaste. A las profundidades. Kai atacó de nuevo y esquivó los golpes de Mihawk. Eran increíblemente lentos, incluso más lentos que antes, porque, incluso sin su forma de lobo, había una frialdad cerca de Kai que ralentizaba los ataques de su oponente. Golpeó a Mihawk en el estómago, esquivó varios golpes, saltando hacia atrás y lanzándose de nuevo para golpearlo en el estómago varias veces. Luego, al volver a atacar, agarró el rostro de Mihawk y lo tiró hacia abajo, golpeándolo con la rodilla en la cabeza. Todavía no y todavía no. Me hiciste mucho más daño entonces. Necesito que tú también sirvas de lección, para asegurarme de que ningún insensato vuelva a traicionar a la manada. Transformándose rápidamente en su forma de lobo, Kai corrió para quedar detrás de Mihawk, luego se transformó nuevamente, saltando en el aire, y con ambas piernas, las estrelló directamente contra Mihawk, golpeándolo en el centro. Aunque soy más fuerte que antes y mucho más rápido, él sigue siendo resistente. Su cuerpo sigue siendo increíblemente fuerte. Kai intentó seguir, pero al hacerlo, Mihawk asestó dos garras que volaron por los aires. Cauteloso, las esquivó rápidamente.
No estaba listo para poner a prueba su resistencia, no en esta pelea contra un oponente fuerte. Era cauteloso porque cuando una persona estaba acorralada y creía que su vida estaba en juego, era cuando podía ser más peligrosa. Sin embargo, mientras Kai se acercaba, Migwak extendió las manos. ¿Crees que eres el único con una clase especial? No tienes idea de lo que he pasado. Migwak extendió ambas manos a un lado y soltó un gran aullido. ¡Ahora! El hielo que hundía el cuerpo de Migwak se desprendió, y parte de la escarcha del suelo se disipó. Una ola de energía parecía rodearlo, algo nunca visto antes en la pelea. La forma de Migwak no cambió mucho, pero parte de las heridas en su cuerpo parecían estar comenzando a sanar un poco. ¿Es esto lo que Gary me advirtió? Pensó Kai mientras se cubría la cara. Dijo, que Migwak podía ver en su interior que había cambiado, ¿verdad? Que si me lo encontraba y estaba en el otro lado, debía tener cuidado. Mientras Migwak resoplaba y jadeaba, tenía las manos listas a los costados para atacar en cualquier momento, y su pelaje se movía salvajemente como si estuviera vivo. Clase de guerrero solitario. Al luchar contra un solo oponente, se puede activar un modo de duelo especial. Este modo se desactivará si se detectan otros oponentes. En el modo duelo, el usuario tiene energía ilimitada. Sus estadísticas generales aumentan. Esta clase solo se puede obtener si el usuario alguna vez fue de clase Omega. Esto es lo que Gary me advirtió, ¿verdad? La clase del guerrero solitario, pensó Kai. Voy a tener que arrancarte la mandíbula otra vez. Gritó Migwak. Kai, un hombre que usaba la cabeza de diferencia de otros hombres lobo de la manada, era cauteloso. Era evidente que Migwak había activado algo, un poder interno. No quería precipitarse cuando no estaba seguro de lo que su oponente podía hacer. Migwak siempre había sido un hombre lobo fuerte y se había esforzado por crecer para intentar competir con Gary. Pero Gary se había adelantado tanto que les era difícil calcularlo. Y Migwak era un lobo solitario, que se quedaba en Knoxburg, lejos de todos los demás, que sabían qué había estado haciendo para entrenar o por lo que había pasado hasta hoy. ¡Vamos! Gritó Migwak mientras extendía las manos. Al igual que antes, aparecieron marcas de garras en el aire. Cortaron el aire, y al raspar la cola contra el suelo, también lo cortaron. El ataque era el mismo que antes, pero la cantidad de ataques no. Migwak blandía los brazos constantemente a una velocidad descomunal, y los golpes eran incesantes. Kai, para evitarlos, no tuvo más remedio que volver a su forma de lobo, y comenzó a correr en círculos alrededor de Migwak, haciendo todo lo posible para evitar todos los ataques. Está atacando sin parar, y no parece que se esté cansando en absoluto. Kai se dio cuenta y vio cómo toda la azotea se desmoronaba. Los ataques se fueron apagando poco a poco, rompiendo parte de la barrera del hotel y elevándose por los aires. Al final, Kai no tuvo otra opción. No parecía que Migwak se cansara. Necesitaba intentar atacar. Kai se acercó cada vez más y luego volvió a pasar a Migwak. No pudo acercarse a él para atacar, pero corrió junto a él, esperando que su efecto de congelación surtiera efecto. Pero, al igual que antes, el hielo se estaba derritiendo. No era calor, sino una energía radiante que emanaba del cuerpo de Migwak y que parecía contrarrestar sus poderes de hielo. Cuando Kai se giró para moverse, vio que Migwak había saltado por los aires, extendiéndose hacia él, como si no le importara en absoluto su cuerpo. Blandió una mano, y cuando Kai se movió para esquivar, varias uñas le perforaron la piel al impactar contra el costado del cuerpo de su lobo. Lo atravesaron, pero Kai continuó moviéndose, saltando para esquivarlo, impidiendo que las garras de Migwak alcanzaran nada. ¿Ahora decides escapar? Vamos. Dijo Migwak, dándose la vuelta y persiguiendo a Kai mientras blandía sus garras. Me han dado, y es la primera vez en esta pelea. Aunque Migwak no es el luchador más astuto, tiene buen instinto. Hace todo lo posible por ganar. Cuanto más dure, más posibilidades tengo de perder. Kai, mientras corría por la azotea, buscaba una solución cuando sintió que la había encontrado. De repente, se detuvo en un punto específico, y supo que Migwak correría hacia él. Blandió sus garras, atacando como siempre, y Kai se transformó en su forma habitual de hombre lobo. Se hizo a un lado, esquivando varios ataques, pero debido a la gran cantidad de golpes, algunos lo alcanzaron. Se preparó con los brazos extendidos sobre el cuerpo. Protegiendo la cabeza, los ataques impactaron su piel y la atravesaron. Jaja. Y ahora estás ahí esperando a que te derrote. Migwak saltó en el aire, y ya en pleno salto, no se dio cuenta de lo que acababa de pasar. Un tanque de agua se estaba desplomando. Migwak usó sus garras para romper el metal.
El agua se derramó sobre él y el resto del tejado. Migwak salió rápidamente del tanque de agua y regresó a la azotea, donde el agua era profunda y le llegaba hasta los tobillos. Mientras se preparaba, sintió frío de nuevo y vio una mancha borrosa pasar a su lado. Pudo verlo una vez más. Kai estaba corriendo a su alrededor en su forma de lobo, pero lo que era extraño era la sensación de su cuerpo. Se estaba congelando y desacelerando una vez más. ¿Qué? Antes de que Migwak pudiera reaccionar, Kai se abalanzó sobre él y le mordió el hombro. Mientras lo sujetaba, Kai se transformó en hombre lobo y soltó la mordida. Luego, atacó con las manos tan rápido como pudo, golpeando continuamente a Migwak en la coronilla. Migwak estaba dolorido y su cuerpo reaccionaba con lentitud. Kai saltó del cuerpo de Migwak antes de que éste pudiera agarrarlo, y justo al aterrizar de nuevo, le asestó un puñetazo que lo lanzó directo al agua. Migwak podía ver a Kai flotando sobre él, y un costado de su cuerpo estaba congelado contra el suelo. Toda el agua a su alrededor estaba helada, y Kai ahora tenía la mano justo en la garganta de Migwak. Kai había esquivado los ataques de Migwak y estaba justo al lado del tanque de agua cuando ocurrió. Fueron los propios ataques de Migwak los que provocaron la caída del tanque. Si Kai los hubiera atacado él mismo, existía la posibilidad de que su plan hubiera sido descubierto y fracasado. Con el agua tocando el cuerpo de Migwak y el resto del suelo, los poderes de hielo de Kai tuvieron una mayor posibilidad de funcionar. Nunca debiste traicionar a los aulladores. Gritó Kai, listo para arrancarle la garganta a Migwak. Si me matas, tus dos amigos morirán. Gritó Migwak, lo que hizo que Kai se detuviera. Por fin había conseguido su atención. Ahora me estás amenazando. Gritó Kai mientras apretaba el cuello de Migwak con las manos. Quería cerrarlo ahí mismo, pero una parte de él pensaba. ¿Y si? ¿Y si Migwak decía la verdad? Ahora era parte de la pandilla Lupus, o al menos eso era lo que pensaba Kai, pero ¿por qué había venido aquí, solo entonces? ¿Y si realmente estaban en problemas y se lastimaban porque él estaba siendo imprudente, nunca se lo perdonaría? ¿Amenazante? Fuiste tú quien empezó esta pelea. Reclamó Migwak. Ya te lo dije, no estoy con Lupus. Deberías saberlo, Gary debería decir que sigo siendo parte de la manada. No la he dejado, debería saberlo. Al recordarlo, Kai recordó que Gary había dicho que aún podía ver a Migwak en su sistema. Así era como sabía que era ahora la clase Migwak. Desajustaste las reglas de la manada después de que te ayudé en Slough, explicó Migwak. Dijiste que era una recompensa y por ayudarlos, para darme la libertad de hacer lo que quisiera. Ahora que Kai lo pensaba, era cierto. Migwak ya no estaba sujeto a las estrictas restricciones impuestas, pero aún así, ¿por qué estaba allí entonces? Basta. ¿Quién está en problemas? ¿De quién estás hablando? Preguntó Kai, apretando su agarre por un momento. ¿Ese Inu, y Hake, o era Blake, maldita sea? Para empezar, nunca me importaron sus nombres. Gritó Migwak. Originalmente, el grupo quería adentrarse en Ciudad Ruina para averiguar qué les había sucedido a Blake e Inu. Era la principal petición de Gary. Kai sabía que quizás esa era la prioridad de Gary en todo esto, más que entregar un paquete. ¿Cómo sé que dices la verdad? Preguntó Kai. Aunque me crea, podría estar cayendo en una trampa. Podrías haberme traído aquí solo para fingir ser un aliado. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora que has hecho esto? Migwak finalmente reunió fuerzas para apartar el brazo de Kai. Kai se había soltado voluntariamente. Temía que, si se dejaba llevar por la ira, lo hubiera estrangulado hasta la muerte. Después de toser por un momento, Migwak finalmente se aclaró la garganta y miró a Kai desafiante. Odio a Lupus con cada fibra de mi ser. Pase lo que pase, mi odio por él nunca desaparecerá. Jamás me uniría a Lupus ni en 1000 años. Gritó Migwak. Entonces dime qué pasó. ¿Por qué te marchaste de Knoxburg? ¿Por qué había alguien en tu lugar? Te lo contaré, dijo Migwak. Te contaré lo que pasó en Knoxburg ese día, y te diré por qué jamás trabajaría con Lupus, y entonces quizás uses ese pequeño cerebro tuyo y me creas. En ese momento, Migwak se encontraba en su puesto en Knoxburg. Observaba la ciudad, mientras que la mayoría del grupo había decidido aventurarse a enfrentarse a Arborego. Esos malditos tipos son unos inútiles. Si un grupo de ellos acaba muerto porque creyeron que podían hacerlo sin mí, bueno, solo son ellos. Se dijo Migwak, apretando el puño. Van a reducir el poder de la manada, y lo necesito, La única razón por la que no he desafiado a Gary es porque aún no me he acostumbrado del todo a mis poderes.
No había pasado mucho tiempo desde que Miguak había avanzado de clase, pero el problema principal era dónde podía practicar sus habilidades. No era que hubiera muchos alterados con los que lidiar, solo clientes problemáticos, contra los que era demasiado fácil luchar. En medio de sus pensamientos, la puerta se abrió de par en par. Señor, hay un invitado que quiere verlo. ¿Quién es? Preguntó Miguak. Ella dice que es. Antes de que el hombre pudiera terminar la frase, lo agarraron por la cabeza y lo arrojaron a un lado. Al entrar, una mujer de cabello oscuro, botas altas hasta las rodillas y mirada feroz entró. Se pavoneaba por la alfombra roja como si el lugar fuera suyo. Ilva. Dijo Miguak, apretando los dientes. Ha pasado mucho tiempo, Miguak, dijo Ilva con una sonrisa. Pero espero que sepas que mis intenciones al venir aquí son puras. Como puedes ver, he venido completamente por mi cuenta. ¿Tú, con buenas intenciones? Dijo Miguak. Deberías saber que las cosas han cambiado desde la última vez que nos vimos. Ilva se cruzó de brazos y contempló la magnífica plaza. Era una habitación bastante bonita que demostraba que Miguak llevaba una vida bastante cómoda en Knoxburg. Era prácticamente el dueño de la ciudad. Ya lo veo, pero nunca pensé que fueras de los que trabajan para alguien más. Siempre pensé que tenías más pasión que eso, dijo Ilva riendo. Miguak entonces se puso de pie y señaló con su mano hacia Ilva, listo para disparar su uña en cualquier momento para golpearla. Otro miembro de la manada ha llegado a mis dominios, y nada menos que la luna. Para mí, eres tú quien intenta iniciar una guerra. Una carcajada llenó la sala, proveniente nada menos que de Ilva. Se detuvo y sonrió. Primero, realmente no creo que tengas el poder para vencerme, y creo que hasta tú lo sabrías, dijo Ilva. Segundo, creo que deberías escuchar lo que tengo que decir. ¿Qué pasaría si te dijera que tengo un plan, una forma de que te deshagas del lupus, y que los dos pudiéramos hacerlo juntos? Kai había escuchado a Miguak hablar, permaneciendo cerca de él en todo momento, listo para atacar. Miguak sanaría con el tiempo, pero no estaba en el mismo estado que antes, así que no parecía sentir la misma sensación ni la misma oleada de poder que la última vez. Siendo sincero, Kai también esperaba, recuperando energías. Sin embargo, al escuchar la historia de Miguak, surgieron muchas preguntas. ¿Así que ahora me dices abiertamente que te fuiste con Ilva, la luna de la otra manada, por voluntad propia? Preguntó Kai. Todo porque ella dijo que tenía algún tipo de plan para luchar contra Lupus, y por eso estás aquí. ¿Creías que eso sería suficiente para que te dejara ir? Kai estaba claramente irritado y había varias razones para ello. ¿Por qué le creíste siquiera? Preguntó Kai. Es la luna de otra manada. Dices que odias tanto a Lupus, y aún así confiaste en ella para que se enfrentara a él. Está claro que planeaban usarte desde el principio. Sé que no eres muy pensador, Miguak, pero al menos deberías haberlo visto. Que hubieran dejado a alguien en tu lugar, todo fue para retrasarnos. Para que no supiéramos que te habías ido. No querían que los aulladores se involucraran. ¿Cómo ibas a creerle a esa mujer? Es casi como si quisieras que la manada Lupus te aceptara de nuevo, y ahora, por alguna razón, te han rechazado. Has regresado arrastrándote solo para intentar usarnos. Ese es el tipo de hombre que eres. Gritó Kai. Miguak estuvo apretando los dientes durante toda la conversación mientras la ira crecía en su interior. Jamás lo haría. Gritó Miguak. Jamás rogaría por unirme a la manada Lupus. No digas nada cuando no sabes nada de mi pasado. Miguak había formado parte de la manada Lupus desde el principio, desde que tenía memoria. Fue uno de los miembros originales de la manada y estuvo allí incluso antes de que Ciudad Ruina existiera. Él estuvo allí en el comienzo del gran cambio que estaba ocurriendo dentro de la manada, ya que Lupus era el alfa actual, y estaba entrenando a sus hombres lobo para convertirse en guerreros. Miguak, como muchos hombres lobo, estaba feliz. Frustrado con su situación, teniendo que esconderse siempre de los demás y no estar libremente entre ellos para usar sus poderes. Especialmente con la época actual en que los alterados andan sueltos por el mundo. Muchas bandas y grupos locales incluso tenían la mira puesta en Ciudad Ruina, y por eso, Lupus había iniciado un programa para entrenar a sus hombres lobo en combate. Él mismo los evaluó, entrenando su poder. Habían usado la mayor parte de las ruinas del castillo para entrenar. Se había convertido en una zona prohibida para los lugareños. Ya no era una atracción turística como antes. Se habían construido muros a su alrededor, y en el interior había grandes terrenos con ladrillos, salas de entrenamiento y otros suministros para ellos.
Afuera, Lupus observaba a sus compañeros de manada pelear en parejas. No se habían transformado, pues luchaban a puñetazos, haciendo todo lo posible por vencer al otro. La transformación parcial ya está permitida. Gritó Lupus. Los dos hombres lobo transformaron sus brazos. Algunos optaron por transformar sus piernas mientras seguían luchando, y Mihawk estaba entre ellos. El poder físico de los hombres lobo es lo que nos diferencia de los demás. Nuestra resistencia, nuestra fuerza pura. En eso debemos concentrarnos y desarrollarnos. Para convertirnos en una fuerza imparable, un ejército que nunca se rinde. Gritó Lupus, mientras Gardak, de pie, se abría paso entre la multitud. Tenía una libretita y, basándose en las cualidades que veía en cada individuo, anotaba brevemente lo que creía que cada hombre lobo podía ser. En aquel entonces, Gardak no los llamaba clases, sino tipos de hombre lobo. Tras ver su potencial, fue necesario entrenarlos de una forma específica para que se adaptaran a sus tipos, y una vez que avanzaron lo suficiente, el hombre lobo pudo experimentar una evolución casi completa. Transformación completa. Muestra todo lo que tienes. Gritó Lupus. Los hombres lobo continuaron luchando entre sí, golpeándose con todas sus fuerzas, deseosos de fortalecerse y demostrarle a Lupus lo que tenían. Al final, hubo quienes salieron victoriosos y quienes lograron atraer la atención de Lupus. Tú. Dijo Lupus mientras pasaba. Los hombres lobo derrotados no estaban muertos y estaban recibiendo tratamiento de otro grupo de miembros de la manada. En cuanto a los vencedores, ellos se mantuvieron firmes y erguidos. Lo hiciste bien. Tienes talento, lo veo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Mihawk, respondió el hombre. Mihawk, sigue así. Te tengo en la mira. Si lo logras, quizá te conviertas en uno de mis guerreros colmillo de hierro, a quienes estoy entrenando para llevarnos a una nueva era. Escuchar esas palabras encendió en Mihawk una chispa como ninguna otra, y se inclinó de buen grado. Gracias. Haré todo lo posible por no decepcionarte. El entrenamiento de ese grupo en particular finalizaba ese día, y se les permitía descansar. Saldrían de las ruinas para dirigirse a sus hogares a pasar la noche, listos para entrenar más al día siguiente y revisar todo lo necesario como manada para ayudar a Ciudad Ruina a expandirse. Mihawk estaba cansado de tanto entrenar. A menudo incluso entrenaba antes de ir a entrenar con los demás miembros de la manada, pero su entusiasmo lo impulsaba. Al llegar a casa y abrir la puerta, estaba deseando compartir su entusiasmo. Oh, ya volviste. Acabo de traernos un montón de comida, pero pensé que seguirías entrenando. Jaja, qué buen día. Creo que Lupus por fin está empezando a ver lo talentoso que soy, explicó Mihawk. Creo que pronto nos espera algo bueno a ambos. Lo presiento, Ilva.